Buenas tardes a todos. Ya pasaron los 7 minuticos para que se conectara la demás gente, entonces pues vamos a dar inicio a nuestra octava charla dentro de este ciclo. Agradecerle especialmente al Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad por pues organizar la charla y apoyar durante todo el proceso que se ha venido dando. Hoy pues vamos a hablar de fisiopatología y tratamiento del VIH. Nos va a dar la charla Daniela Biol, que es estudiante de octavo semestre de la universidad, y Sebastián Silva, que es médico graduado de la Universidad Nacional y que actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, muchas gracias a ambos y Dani, ya puedes empezar. Si me pueden confirmar, por favor, por el chat si se escucha bien y si se está viendo la presentación, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer realmente estar acá con ustedes. Muchas gracias a los organizadores, a ti, Santiago, y gracias al Grupo de Interés en Medicina Interna. Realmente es un grupo que cambia vidas. Me siento muy orgullosa de estar acá representándolos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la charla. Esta charla la quisimos hacer desde el año pasado realmente, entonces estamos bastante emocionados. Entonces, empecemos preguntándonos qué es el VIH. Entonces, el VIH es un retrovirus que pertenece a la familia de los lentivirus. Esto significa que usa el DNA del hospedero para hacer su DNA viral. Tiene largos periodos de incubación, una replicación persistente y puede llegar a afectar directamente al sistema nervioso central. Vamos a tener dos tipos de virus. En la imagen ustedes pueden ver una reconstrucción real del virus. Una la tienen con el virus abierto y la otra con toda la envoltura del virus. Bien, como les venía diciendo, el virus va a tener dos subtipos, el tipo 1 y el tipo 2. El más predominante va a ser el tipo 1, que tiene un grupo que se va a llamar el grupo M. Este grupo M, como vemos en el árbol, vemos que va a tener varios subtipos. Este grupo M va a ser responsable de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Hablando de pandemias, desde que se descubrió el virus, desde que inició la pandemia del VIH, hemos tenido 74.9 millones de personas afectadas por esta enfermedad y 32 millones han muerto con enfermedades relacionadas con el VIH. Para el 2018, que son las últimas estadísticas actualizadas que tenemos 1.7 de personas infectadas para el 2018 y 770.000 murieron de enfermedades relacionadas con VIH. Esto incluyendo a hombres, mujeres y niños. Perfecto. Entonces, ¿qué sabemos de este virus? Sabemos toda su estructura realmente. Sabemos que se compone de una estructura de una bicapa lipídica. Sabemos que tiene dos glicoproteínas extremadamente importantes que quiero que las recuerden, que es la GP120 y la GP41. Estas son las que nos van a dar la posibilidad de unirnos al receptor CD4. La transmembranal va a ser la GP41 y en la superficie, con un enlace no covalente, va a estar la GP120. Esto va a generar que la GP120 pueda soltarse fácilmente y generar cascadas de inflamación en las diferentes partes del cuerpo, como veremos más adelante. Entonces, vamos a tener proteínas necesarias para la replicación en el virus. Sabemos que tienen una transcriptasa inversa, una integrasa y una proteasa que serán importantes en el ciclo de vida del VIH, como lo veremos más adelante. Todas estas proteínas de las que les estoy hablando vienen en la codificación en los genes importantes del VIH. Entonces, vamos a tener 9 importantes que van a ser POL, que van a darnos las enzimas, NB, que nos va a dar las glicoproteínas,
GAG, que nos va a dar las proteínas del core y la matrix, entre otros virus, entre otros genes, perdón, como por ejemplo BIF, que nos va a mejorar la infectividad de las partículas virales, TAT, que nos va a promover la expresión de genes, y REF, que nos va a generar la exportación del virus RNA que vamos a generar hacia el citoplasma. Bien, es importante recordar algunas de ellas porque últimamente la investigación ha encontrado ciertas características de estos genes que nos dan un papel importante en la fisiopatología. Bien, entonces, vamos a tener entonces el ciclo de vida del VIH. Realmente este ciclo de vida va a ser esencial recordarlo para entender dónde va a actuar cada uno de los medicamentos antirretrovirales. Entonces, vamos a tener que el virus maduro infeccioso se va a unir como primer paso por el CD4 y la proteína que ya les había nombrado, la GP120. Luego va a generar una fusión con estos dos receptores importantes de la célula. Es importante recordarlo porque más adelante veremos que esto va a definir hacia qué célula va a estar proclive el VIH a infectar. Se genera luego la fusión de membranas y con esta fusión vamos a generar aló. Hola, ¿me siguen escuchando? Qué pena, es que creo que se me fue la conexión. Santiago. Sí, Dani. Sí, Ani, ¿me escuchan? Ay, gracias. Una vez tenemos la fusión, nos vamos por los microtúbulos y generamos una transcripción inversa. La transcriptasa inversa nos va a convertir el RNA que tenemos acá en el virus y lo va a convertir hacia D. Después de esto, vamos a generar una integración en la que la célula va engañada, el virus va a ser replicada en viral. Con esta replicación vamos a tener el DNA viral y generar la transcripción para luego tener el DNA viral. El RNA viral lo podemos utilizar para más viral, podemos utilizar para los guiones que después de todos los años vamos a ocupar la gemación que está de acá. En la gemación vamos a dar el virus va a salir de la célula y darte más a las de célula. La duración entonces, teniendo ya claro esto, esta es la parte que les quería mostrar los EPCs. Entonces, cuando vamos a tener, cuando vas a tener tipos de un tipo M o un T, el tipo M se va a concentrar sobre todo en los macros y el tipo T se va a concentrar en la de los linfocitos T. Esto es importante porque los macrófagos van a ser reservorios virales. Porque si conocemos todo esto, tener la transcriptasa va a generar errores,
codificación, lo que va a generar variabilidad tanto en las proteínas como el RNA. Vamos a tener una replicación inversa y una recombinación entre ellos, entre los diferentes tipos de VIH que veíamos. Estamos hablando en que es una enfermedad de transmisión sexual, en la que vamos a tener algunos factores de riesgo y algunos factores protectores. Entonces, los factores de riesgo van a estar dados por úlceras mucosas, carga viral alta de la persona que lo tiene hacia la persona que no, una mayor cantidad de encuentros sexuales sin protección, la agresión o ruptura de barreras mucosas, las úlceras, por ejemplo, herpes, sífilis, ese tipo de úlceras o lesiones en las mucosas, ya sea en la cavidad oral o en la cavidad tenemos que tener en cuenta que en un mayor riesgo por la producción que dan estas cosas normalmente, no el sanguíneo va a estar totalmente expuesto al virus. Hay algunos factores protectores, por ejemplo, la lesión del receptor que les contaba, el CCRSO, y tener en cuenta más proteger carga viral. Hablando de riesgos sanitarios, nos dice que las personas que tienen sexo entre hombres van a 24 veces riesgo. Hay las que usan drogas y los trabajadores van a estar expuestas 21 veces y las personas 12 veces más. Bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos del VIH? ¿Por qué es tan importante y por qué afecta tanto el cuerpo? Entonces, vamos a principalmente a efectos. Entonces está la lesión de CD4, la inflamación crónica, la tensión mitocondrial y la alteración del tracto gastrointestinal. La depresión de 4. Aquí vemos en el esquema cómo la cara serena la disminución de los CD4. ¿Listo? Entonces, la línea azul que vemos acá es la carga viral que vamos a tener desde el momento cero del contagio hasta la progresión de la enfermedad a SIDA. La negra es la cantidad de CD4 que vamos a tener en la enfermedad. Un momento en el que tenemos un pico de carga viral que el cuerpo encontrarlo por el etilo de 4, luego un punto en el que el sistema inmune por la carga viral huye. Sin embargo, acá este punto de CD4 va a ser importante en el inicio de la enfermedad, porque es que nos va a decir qué tan rápido vamos al último de esta enfermedad, que es SIDA. Continuando, vemos la de va a ser sobre todo que los componentes virales no llegar a ese punto o ese punto. Nosotros con los estimos no podemos hacer que los adecuan. Perfecto. Entonces, digamos que el primer efecto del VIH. El segundo efecto es la inflamación crónica. Y en este quisiera el rizoma va a ser una proteína citoplasmática
que se va a encargar de dar la caspasa. La caspasa activa las interleuquinas 1 y 18. Y una bastante importante que es formadora de poro. Esa proteína nasal para las interleuquinas la apoptosis. ¿Cómo vamos a controlar inflamación? Vamos a ver transformación celular por la transcripción de componentes por medio de la presencia de microRNA inhibitorio y lo vamos a dar por medio de virus. Los virus van a activarlo por medio de la proteína IF16 y la NR3. Entonces, ¿cómo funciona el VIH con respecto a 16? Y esta IFI16 va a activar la caspasa y va a generar. La piroptosis es un proceso en el que la célula se rompe y libera moléculas inflamatorias, generando así una reacción inflamatoria en cada cuerpo de la célula. También se va a activar por la otra vía, interferono y no sabemos, son programas. El proceso en el que va a actuar el VIH va a ser por la detección de toll-like receptors de la interleucina 18 y va a activar el inflamasoma. Otro punto donde el VIH nos va a activar es el inflamasoma, va a ser a través de las especies reactivas de oxígeno. Y finalmente, el último punto que quiero exponerles es que el inflamasoma va a inhibir el virus y va a crear interleuquina 8, lo que significaría y nos diría, por un lado, que podría llegar a ser buena la activación de este inflamasoma, ¿verdad? Ya más adelante veremos las desventajas y ventajas de este inflamasoma. Entonces, eso es a nivel celular. Ahora vamos a ver a nivel de la mucosa gástrica, de la mucosa del tracto gastrointestinal y a nivel de los nódulos linfáticos. Entonces, en la figura A pueden ver cómo el VIH es detectado por las células dendríticas y el macrófago e induce la liberación, la activación del inflamasoma. Y esto va a generar la liberación de la interleuquina 18, lo que va a generar una restricción de la replicación viral en los CD4 activados. Bien, ahora, en la parte B, ven ustedes que los CD4 en los nódulos linfáticos van a entrar en piroptosis por medio de la IFI16 que ya habíamos visto. Y eso va a generar lo que veníamos hablando, una depresión de CD4. Entonces, ¿realmente el inflamasoma nos va a ayudar o nos va a perjudicar? El inflamasoma va a tener sus beneficios y desventajas. Entonces, digamos que cuando la infección empieza, vamos a tener que va a generar la piroptosis en los CD4 infectados y por tanto no va a permitir que el VIH utilice la maquinaria nuclear para generar nuevos viriones. Eso sería beneficioso. Ahora, los CD8, natural killer, como los conocemos, van a atacar los CD4 y entre mejor sea esta respuesta, va a disminuir más la progresión de la enfermedad. Va también a generar factores antivirales y vamos a generar, ¿se acuerdan de una de las proteínas del VIH del que yo les hablaba? La proteína TAT. Esta va a estimular a que se va a asociar con el P2Y2 y va a evitar que se active el inflamasoma. Bien, en cuanto a la replicación digamos que la replicación del virus va a estar
va a estar disminuida por medio de la interleuquina 8, que va a generar el inflamasoma, como ya lo vimos. Pero entonces, si el inflamasoma es tan bueno, ¿por qué no lo queremos activado cuando sea en una infección crónica, como por ejemplo el VIH? Sucede que en la fase latente de la infección se va a caracterizar por un sistema inmune exhausto. Va a tener susceptibilidades a diferentes infecciones y va a tener, digamos que, reservorios virales y daño a la mucosa gastrointestinal, lo que va a activar la translocación bacteriana y va a generar una respuesta inmune y una inflamación crónica en estas partes. Esa activación constante del inflamasoma va a resultar aún en una liberación constante de la interleuquina 8, lo que aumenta aún más el daño de las mucosas. Y un hallazgo importante reciente es que se ha encontrado que en los pacientes VIH positivos la interleuquina 8 está aumentada en el líquido encefalorraquídeo, que tienen daño en el sistema nervioso central. Algo importante es que los antirretrovirales van a generar la inactivación de la caspasa 1, lo que va a disminuir la inactivación, la inflamación, perdón. Sin embargo, muchos de estos antirretrovirales van a ser tóxicos, lo que va a generar un daño en los tejidos y va a activar a su vez otra vez la respuesta inflamatoria. Recordemos que la inflamación nos va a llevar no solo a la liberación de citoquinas, sino lo importante es que nos va a predisponer para enfermedades graves, como por ejemplo la aterosclerosis. Bien, otro de los efectos que veíamos, el tercer efecto que les quería contar, es la disfunción mitocondrial. Entonces, en este sí es supremamente importante las diferentes moléculas que veíamos al principio de la estructura del VIH. La GP120 se va a unir a la neurona por medio de los receptores y esto va a llevar a apoptosis a la mitocondria por vía FAS en la neurona, generando un daño mitocondrial. También se va a unir a los receptores CXCR4 de las células de Schwann, y eso va a generar que se genere el factor de necrosis tumoral alfa y por tanto una apoptosis por medio de las caspasas. Todos estos efectos van a estar sobre todo mediados por la GP120. Además, la GP120, ¿se acuerdan que era la que yo les decía que se soltaba del virus? Que era la que podía ir por ahí. Pues esta GP120 nos va a generar también un daño en el DNA mitocondrial. Y esto es realmente importante porque va a afectar lo que es los órganos que son bastante oxidativos. Por ejemplo, el músculo esquelético y las conexiones nerviosas. También va a afectar la GP120, va a afectar también el transporte anterógrado y retrógrado rápido del axón. Eso nos va a dar una neuropatía sensorial y una afectación también a nivel central. Finalmente, la alteración del tracto gastrointestinal. El VIH se va a reproducir en él, en el tejido linfoide asociado a mucosas, y va a disminuir la cantidad rápidamente de CD4, más rápidamente que en plasma. Las células TH17 van a disminuir y esto va a coincidir con la disrupción de la barrera intestinal, lo que va a generar una mayor translocación y por tanto una mayor inflamación. La disbiosis no la vamos a arreglar con antirretrovirales, ¿sí? Porque no podemos quitar los reservorios del VIH.
pero han habido algunas investigaciones con probióticos y prebióticos que ayudan a recuperar medianamente esta mucosa intestinal. Ya hablando de investigación un poco más reciente, tenemos acá la imagen de cómo sucedería normalmente el proceso de la gemación del VIH, que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué sucede? Esta proteína va a inhibir que se genere esta gemación. Entonces, esta proteína de acá. Entonces, cuando el VIH se enfrenta a esta proteína, lo que él va a hacer es generar una proteína que se llama BIF y NEF, y esta va a inhibir la inhibición de esta proteína. Y por tanto, se va a poder generar esta gemación. Entonces, esta es una de las formas en las que el VIH evita los controles inmunológicos por la célula. Este artículo de investigación quería hallar, describir, más que hallar, describir la forma en la que los macrófagos infectan otras células y por qué son reservorios de carga viral. Entonces, ellos descubrieron que cuando, este es el macrófago, la parte verde es el virus, y descubrieron que cuando la célula T ingresaba, escaneaba al macrófago, este le pasaba directamente el virus, y esta, al terminar el escáner que le hacía, quedaba infectada por el virus. Ahora, otra forma de infección intercelular que descubrieron en este estudio son estas células, por ejemplo, que están infectadas, como pueden ver, y el macrófago, que está acá, genera una endocitosis de toda la célula, y al liberar, digamos que al destruir la célula dentro de él, queda infectado también de este virus. Digamos que es importante porque antes, antes de este estudio pensábamos, pues todavía tenemos el concepto de que el virus va por torrente sanguíneo solo y va infectando otras células. Pero acá nos describen que se puede generar una infección célula a célula por medio de estos mecanismos. Entonces, vamos a tener el que les decía, entre contacto célula a célula. Vamos a tener también el segundo, que es el macrófago, se une a la célula contagiada. Y el tercero, cuando hacen fagocitosis y se infectan a ellos mismos, el que les describía en la imagen anterior. Y el comportamiento, la cuarta cosa que quiero resaltar de acá es el comportamiento de reserva de virus del macrófago, ¿sí? El macrófago va a generar, digamos que cuando la célula CD4 se acerca, se libera todo este virus. Bien, en cuanto a las células dendríticas, estas pueden ser plasmacitoides o mieloides. Estas pueden facilitar o pueden contribuir a la infección. Entonces, vamos a ver que, disculpen, vamos a ver que las células dendríticas pueden contribuir al control de la infección del VIH o pueden aumentar su progresión, ¿sí? Porque estas mismas células dendríticas son las que van a ir a los nódulos linfáticos y van a generar toda la cascada de infección. Bien, ya hablando un poco más de la clínica, vamos a ver que vamos a tener diferentes categorías clínicas del VIH. Vamos a tener una infección primaria, una
que es el estadio 2, unos síntomas avanzados y un estadio 4, que ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en el síndrome, en la primera fase, vamos a ver que se va a caracterizar por un síndrome retroviral. Este síndrome retroviral va a estar dado por por síntomas característicos, como por ejemplo una faringitis, fiebre, pérdida de peso, de pronto algunas linfadenopatías o mialgias, un síndrome muy viral, o sea, unos síntomas que uno puede decir es una gastroenteritis si no analizamos bien la historia del paciente. Bien, porque también vamos a tener vómito, náusea, cosas que pueden pasar por alto si nosotros no investigamos realmente las exposiciones y los factores de riesgo que puede llegar a tener el paciente. Después de este periodo sigue un periodo asintomático que, aunque se controla la carga viral, el sistema inmune no logra erradicar la infección. Entonces, va a haber reservorio en los nódulos linfáticos. Vamos a tener una variabilidad en este periodo, es decir, algunos pacientes pueden tener un periodo muy largo de periodo asintomático o un periodo corto. Vamos a tener una replicación del virus controlada y va lentamente, como veíamos al principio, lentamente van bajando los CD4. Bien, hasta que llegamos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En vamos a tener unas infecciones definitorias, como son la Candida albicans, el citomegalovirus, el herpes zóster. Vamos a tener también un síndrome por desgaste del VIH, que se basa en la pérdida de peso, eso es un síndrome constitucional. Puede llegar a tener también una encefalopatía por VIH y ya las neoplasias definitorias de SIDA, como son el sarcoma de Kaposi y los linfomas. Entonces, ¿de qué depende esta progresión? Esta progresión va a depender del tipo de paciente que vamos a tener. Existen 4 pacientes importantes que van a ser los controladores élites, que van a tener cargas virales indetectables, sin medicamentos antirretrovirales. Ellos no van a progresar, no van a descender el CD4, es decir, su sistema inmune puede controlar la infección. Claramente no, lastimosamente no es la mayoría de los pacientes que tenemos. Hay unos no progresores a largo plazo, que son los que van a permanecer asintomáticos por largos periodos de tiempo, por ejemplo, 8 o 10 años, sin que tengan que tener el tratamiento antirretroviral y su conteo de células CD4 va a permanecer alto. Sin embargo, ellos van a progresar a la enfermedad. Otros tipos de pacientes son los controladores virémicos. Estos pacientes son parecidos a los controladores élites. Sin embargo, ellos sí tienen cargas detectables bajas del virus, hasta 2000 copias por mililitro. Y ya luego tenemos a los progresores típicos, que son la mayoría de los pacientes. Acá tenemos un esquema de la detección de qué pruebas podemos hacerle al paciente cuando tenemos un paciente con una sospecha del VIH. Entonces acá quisiera invitar al doctor Sebastián a que nos comente un poco más de estas pruebas. Hola Dani, ¿cómo vas? Hola Sebas, muy bien, gracias. Bien, buenas tardes, pues me presento, Sebastián Silva, médico general de la Universidad Nacional, ahorita pues médico de apoyo en el grupo de infectología del Instituto Nacional de Cancerología, y pues básicamente digamos que el esquema que ahorita se está viendo pues en la pantalla con respecto a las pruebas de diagnóstico de VIH, pues se está correlacionando tanto las distintas técnicas y las distintas pruebas que existen de VIH, como también, digamos, con respecto al periodo que lleva uno, pues, de la infección retroviral. Entonces, como vemos, digamos, en el primer
lapso de tiempo encontramos como el periodo, digamos, el periodo de infección aguda del VIH, en donde, pues, como dijo Dani, pueden haber manifestaciones clínicas, como pueden ser del síndrome retroviral agudo, en donde el paciente está haciendo apenas la seroconversión, está apenas generando los anticuerpos. Y luego pues tenemos ya como el periodo de latencia en donde la mayoría pues de los pacientes se encuentran asintomáticos, o sea, sin saber que tienen la infección o que han pasado, digamos, incluso por ese periodo de infección aguda que se confunde con una gripa. Y luego pues está ya como tal la infección ya crónica que lleva al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde pues ya el paciente de progreso a SIDA y efectivamente ya pues se podrán detectar los anticuerpos en sangre si se hacen los testeos. Entonces, con respecto a las pruebas de diagnóstico, nosotros podemos clasificarlas según lo que se detecte en la prueba como tal y según la técnica de laboratorio que estamos utilizando para la detección. Entonces, nosotros podemos hacer detección digamos, de pacientes, podemos detectar el virus, tanto un antígeno, o sea, una proteína del virus, podemos detectar los propios anticuerpos que se generan contra el virus durante la infección y podemos también detectar incluso material genético a través de una prueba de biología molecular que sería la carga viral o famosa carga viral de VIH que nosotros escuchamos en la práctica clínica. Entonces, el gold estándar en cualquiera de esas fases sería la carga viral, tanto para la infección aguda como para el periodo asintomático, como para ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida establecido. Ahora, cuando nosotros estamos viendo el periodo agudo, nosotros también tenemos otra herramienta y en este caso serían las pruebas de detección de antígeno P24 que se ve en la gráfica que se va aumentando con respecto a pase el tiempo. Y esa prueba de antígeno P24 que se está señalando directamente se puede detectar por varias técnicas de laboratorio. Las más comunes son la ELISA, que sería un inmunoensayo enzimático, y también se pueden detectar por pruebas de inmunocromatografía, que son como las pruebas de lateral flow que se ven de embarazo, esas pruebas rápidas en donde se pone una muestra biológica y se permite correr con un reactivo más o menos por unos 15 a 20 minutos y mirar una reacción de cambio de color. Entonces, esta prueba de antígeno P24, dado que pues detecta la proteína y adicionalmente también detecta los anticuerpos generados contra el VIH, se conoce como una prueba de tercera generación, perdón, de cuarta generación. Espérame un momento, arreglo. Acá. Perdón, Sebas, es que se te está escuchando un poco con eco. No sé si... Dime. No sé si ya mejoró o está igual. Está un poco distorsionado el audio. Espérame ya. Espérame. Voy a intentar algo. ¿Ya se escucha mejor? ¿Ya se escucha mejor? ¿Aló? Sí, ya se escucha un poco mejor. Si quieres, sigue hablando, a ver si... ¿Di algo más, por favor? Sí, ahora sí. Bueno, entonces lo que estaba hablando directamente ¿Te era escuchas lo que te doble? decía. Perdón. Dime. ¿Te escuchas doble? Espérame. ¿Ya? 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 Inicia a hablar, no te sigues escuchando doble, Sebas. ¿Ya? No sé qué pasa. Dime. Ahora sí. Dime, ¿aló? ¿Ya? Y ahora sí ya te escucho muchísimo mejor. Listo. Entonces, pues lo que te estaba diciendo directamente, o sea, podemos encontrar que las pruebas de detección de VIH, dependiendo de la fase de infección, fase aguda, fase asintomática o fase de seroconversión o fase ya crónica de SIDA, podemos tener diferentes pruebas, las cuales se pueden clasificar dependiendo de pues si nosotros pues estamos hablando de que estamos detectando detectando ácidos nucleicos o estamos detectando anticuerpos o estamos detectando antígeno P24. Entonces uno puede clasificarlas en ese sentido en varias generaciones. Entonces las
pruebas serológicas o de ELISA o de inmunocromatografía que detectan anticuerpos y detectan antígeno P24 se conocen como prueba de cuarta generación, mientras que las pruebas que solo detectan anticuerpos que son IgM e IgG se llaman de tercera generación, y las pruebas que solo detectan una IgM se llaman de segunda generación. Al pasar los años, pues se fueron desarrollando estas nuevas tecnologías porque precisamente se quería cortar el periodo de ventana en que uno tenía que hacer la prueba para poder confirmar el diagnóstico o no por VIH. Entonces, en ese sentido, lo que se crearon fueron estas pruebas que fueron detectando cada vez más, digamos, materiales distintos del virus, en este caso hasta el antígeno P24, que detecta, pues, como tal una proteína vírica, y que confiablemente uno puede realizarla más o menos hacia la segunda semana, sino el día 10, en donde se empieza a positivizar el antígeno P24. Entonces, mensal, cuando usted tenga sospecha de que usted o que otra persona o un paciente tiene un síndrome retroviral agudo o un diagnóstico o un contacto reciente de riesgo y que pueda estar infectado con VIH y que está pues sospechando esta infección, se le pide un antígeno P24 en 10 semanas a 14 días y la confiabilidad de ese resultado es casi del 99%. Ahora, lo que también toca tener en cuenta acá es que uno obviamente puede detectar a la fija el material genético del virus y va a ser el gol estándar. Entonces, para eso, cuando uno ya tiene una prueba presuntiva, o puede hacer una carga viral para confirmar directamente el diagnóstico, o lo que también puede hacer es confirmar el diagnóstico de infección por VIH con una segunda prueba de la misma generación. O sea, si utiliza una de tercera, utiliza otra de tercera, si utiliza una de cuarta, utiliza otra de cuarta, pero en este caso lo que va a variar es la técnica de laboratorio que se utilice para la prueba. Entonces, si en la primera utiliza una ELISA, en la segunda voy a utilizar una inmunocromatografía, o viceversa, si utiliza inmunocromatografía, pues utiliza una ELISA para la detección de la infección. Y eso es lo que les digo, pues nos acorta un poco el periodo de ventana. ¿Cuál es la prueba que pues se me queda ahí por fuera? El Western Blot. El Western Blot es una electroforesis de proteínas que básicamente detecta diferentes anticuerpos generados contra diferentes proteínas de la célula, pero pues antes se consideraba el Western Blot y que era la prueba confirmatoria que se necesitaba hacer para poder confirmar el diagnóstico, pero lo que les digo, lo que ha permitido la tecnología es avanzar en el diagnóstico del VIH y no tener que esperar tanto tiempo para estar seguros de que efectivamente la prueba fue negativa o fue positiva, y dos, pues que ya nos acortó el periodo de ventana para poder detectar otros componentes virales. Entonces, no sé si quieras que agregue algo más, Dani, o no sé. Discúlpame, es que tenía el micrófono apagado. No, pues digamos que resaltar acá que el tratamiento antirretroviral ha cambiado significativamente la epidemiología de estos pacientes. O sea, antes, cuando no teníamos este tratamiento antirretroviral, los pacientes que eran diagnosticados a los 20 años vivían 1 o 2 años. En cambio, ahora que tenemos estos medicamentos, vamos a tener una sobrevida casi normal a las personas de la población que no tiene VIH. ¿Sebas? Listo. ¿Alguna cosa más para agregar? No. No, señor, ya entramos Okay. directamente a tratamiento. Bueno, entonces, ¿me escuchas bien, cierto? Sí. Ok, entonces el tratamiento, pues digamos que esta parte ya de tratamiento de VIH, pues se va a basar en la revisión digamos, de las 3 guías como más grandes que uno puede encontrar, que serían la guía colombiana, que ya un poco viejita, del 2014, ya vamos a hablar de eso, pero pues digamos que sigue pues siendo la norma que nos rige. La guía de la EACS, que es la guía europea, que es básicamente la guía de tratamiento de VIH en toda la parte, pues en todo el continente europeo, y que su última versión fue del año pasado, hacia octubre del año pasado, con su 10ª versión, y la guía del DHHS de los gringos, aunque también podría ser la guía del CDC, que pues nos va a expresar como la posición que tienen a nivel el país de Norteamérica para pues el manejo de estas patologías, y vamos a tratar de hacer como un paralelo entre lo que cada una de estas propone. Recordar entonces, siguiente, que pues el tratamiento como tal del VIH no solo se va a tratar, pues digamos, como tal del tratamiento antirretroviral, sino que obviamente también toca hacer un seguimiento del paciente e incluye muchas más cosas. De hecho, el éxito del tratamiento de los pacientes con VIH, más allá del tratamiento antirretroviral, va a ser realmente el tratamiento de las comorbilidades y el tratamiento de las condiciones no VIH del paciente. Eso va a garantizar como el éxito de la terapia en sí. Siguiente.
Entonces debemos recordarnos que en la primera valoración lo más importante que vamos a hacer con estos pacientes es ser empáticos. Nosotros no podemos entrar de primeras a juzgar que porque está en la consulta de VIH o porque tiene el diagnóstico de VIH o que entonces es que se ve homosexual, es que no, seguro fue porque se acostó con quién sabe quién o que por ver trabajador sexual X o Y. Realmente uno tiene que poder entablar una conversación empática, ya que es un diagnóstico que a pesar de que uno le repite, no, es que usted no se va a morir de eso, usted va a salir de esto, hay tratamiento, va a vivir muchos años, pues que sigue siendo algo bastante traumático, es un evento que va a generar cierto grado de estrés a la persona y uno pues tiene que tratar de entender la realidad de ese individuo. Hablar en un lenguaje que sea acorde a la educación, al nivel de educación del paciente y obviamente a la situación social que vive. Sigue tranquila, Dani. Y que pues unos tips para una comunicación adecuada y asertiva que me parece importante siempre recordarlos es escuchar, evaluar el contexto como ya dijimos, utilizar un lenguaje sencillo y en primera persona, modular el tono y el lenguaje y la expresión corporal y transmitir confianza al ser coherente con lo que se está diciendo y con lo que se está proponiendo. Obviamente aquí no todos nos la sabemos y va a ser un tema bastante grande, pero pues digamos que siempre cuando uno lo ven como con seguridad de lo que está tratando de transmitir y con todo el optimismo del asunto, pues el paciente va a interiorizar mucho más las recomendaciones que usted le hace y obviamente pues va a seguir un poco más, va a ser un poco más sencillo que pues vuelva a su consulta y obviamente que se sigan las instrucciones y las recomendaciones que se le hacen. Finalmente, cuidarse de las emociones, ni ponerse tampoco a llorar con el paciente porque eso es el acabose del diagnóstico, ni tampoco de recriminarle al paciente que por qué lo hizo, o cómo se infectó, etcétera, etcétera, y al final asegurarse que el mensaje fue adecuadamente entendido. Siguiente. Las intervenciones entonces las podemos dividir en dos, yo prefiero dividirlas como en las farmacológicas y las no farmacológicas, en donde podemos tener claramente que en las farmacológicas obviamente va el tratamiento antirretroviral, pero también está en el tratamiento de las infecciones que no son VIH, tanto las infecciones de transmisión sexual no VIH como las que no tienen que ver con ninguna vía de transmisión sexual. Las profilaxis antimicrobianas entran ahí también, las comorbilidades no infecciosas que no son cortas y obviamente la farmacovigilancia, que es algo muy importante y de lo cual nos apoyamos con los servicios de farmacología clínica y con los químicos farmacéuticos. Ahora, las intervenciones no farmacológicas, pues encontramos aquí lo que será la consejería, la vacunación, la parte de la salud mental, que viene algo con los psicofármacos, pero me refiero más a la intervención tanto de psicoterapia y de apoyo en el manejo de ciertas condiciones como las adicciones, la salud oral, con la parte de odontología, la parte de salud visual con optometría y oftalmología, el trabajo social, entender pues que una gran parte de pacientes, más o menos la mitad según estadísticas, son del régimen subsidiado, entonces que son pacientes que van a tener ciertas dificultades para acceder a tratamientos, herramientas diagnósticas, entonces el servicio de trabajo social nos ayuda mucho a gestionar estas cosas y siempre de ser parte del manejo integral del paciente VIH. Y pues al final, pues serían las dudas finales que nos exprese el paciente, a ver qué es lo que le podemos ayudar para una mejor atención. Siguiente. Entonces, el objetivo del tratamiento integral, ¿cuál va a ser de todos estos enfoques? Pues uno, definir cuál es el mejor escenario de manejo. ¿Este paciente es para manejar de forma ambulatoria o me llegó con una urgencia médica que requiera hospitalización urgente, que requiera reanimación, que requiera unidad de cuidado intensivo, que requiera manejo en observación o en una sala? Pues toca definir en qué escenario lo voy a manejar. Ahora, ¿qué más? ¿Qué objetivo estamos mirando? Pues la calidad de vida. Lo ideal de todas estas intervenciones es que tengamos unos pacientes que no solo estén diagnosticados, que no solamente estén recibiendo tratamiento antirretroviral y que estén con una carga viral indetectable, o sea, que tengan un control de la viremia, sino que pues todas estas intervenciones también se traduzcan en una mejor calidad de vida. No vamos a dar un montón de medicamentos y intervenciones que vayan en detrimento solo por conseguir una viremia indetectable. Ahora, identificar discapacidades y evitar nuevas, esto también es muy importante porque toca ver en qué condiciones ingresa el paciente y cómo lo vamos a mantener o cómo le vamos a mejorar la funcionalidad y la independencia del paciente. Se deben explicar obviamente también los efectos secundarios de medicamentos porque no van a ser cortos y van a también tener un impacto en el desempeño del paciente y pues obviamente en la calidad de vida y cómo se vaya y cómo vaya a vivir día a día. Y los objetivos también de este tratamiento son determinar el riesgo y el estado para diferentes condiciones comórbidas como son la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, la
enfermedad hepática, la enfermedad neurológica y las neoplasias definitorias y no definitorias de SIDA, que son la segunda comorbilidad por la cual se están viendo más estos pacientes actualmente. Y determinar el riesgo pues para otras infecciones, el riesgo psicosocial y mental, socioeconómico y mental, y analizar el riesgo pues de deserción y abandono, ya que muchos de los pacientes van a venir con condiciones sociales o con condiciones de drogadicción y dependencia, que pues van a hacer difícil el mantenimiento y la adherencia al tratamiento antirretroviral y a las distintas pues recomendaciones, y eso se va a traducir en un abandono y en una adherencia no adecuada a los diferentes tratamientos y obviamente una mayor morbimortalidad. Siguiente. Entonces, con respecto al tratamiento antirretroviral, a mí me gusta este esquema de las, pues, digamos, del ciclo de infección del VIH, porque yo creo que más allá de uno memorizarse de nombres de medicamentos, uno puede realmente agruparlos por grupos de acción, por grupos según el mecanismo de acción, y ahí simplemente con el paso del tiempo, mientras uno más va formulando, pues saber en dónde, pues en cuál es el blanco de acción, cómo es que actúa y entender directamente, pues, qué es lo que está haciendo el medicamento para así memorizarlo de forma más sencilla. Entonces, dentro de los diferentes puntos de acción, como ya vimos en la fisiopatología, tenemos entonces el ingreso y la unión del VIH a los receptores, a los CD4 con el correceptor CCR5 y la fusión de membrana. Entonces ahí vamos a tener dos blancos de ataque que son los inhibidores del receptor CCR5, que sería el Maraviroc, que es una de las últimas líneas de manejo, y los inhibidores de fusión como los inhibidores del T20, que sería el Enfurbitir. Posteriormente ya sabemos que el RNA pues se va a transcribir a DNA para poder integrarse al DNA celular, entonces en ese sentido vamos a tener los inhibidores de la transcriptasa reversa, que en este caso pueden ser análogos de nucleósidos o no análogos de nucleósidos. Los análogos de nucleósidos, pues entonces encontramos los antirretrovirales clásicos como abacavir, lamivudina, sidobudina, tenofovir, tricitabina, pero adicionalmente, pues los inhibidores análogos no nucleosídicos pues son más fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque pues realmente en la consulta normalmente vamos a ver que se manejan dos que serían nevirapina y el efavirenz, que pues sigue siendo un pilar para el tratamiento, pues aunque sea aquí en Colombia es algo muy común formulado para el tratamiento antirretroviral. Siguiendo el ciclo de replicación del VIH, tenemos luego la integración del DNA viral, el DNA proviral al DNA celular, entonces encontramos los inhibidores de integrasa. Aquí encontramos medicamentos como entonces raltegravir, dolutegravir, elvitegravir. Y finalmente tenemos ya después es la formación de las proteínas como tal del virus que van a pues luego ensamblarse con el material genético replicado y formar un nuevo virión. Para evitar precisamente que se forman nuevas partículas virales y nuevas proteínas que pues den origen a nuevos viriones, están los inhibidores de proteasa, que lo que hacen es que inhiben precisamente que toda esa proteína gigante que se generó a partir del DNA que se tradujo, pues se clive en las proteínas de ensamblaje y estructurales del VIH. Entonces ese inhibidor de proteasa es el último, digamos, grupo farmacológico que vamos a ver, que entrarían aquí serían lopinavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir. Entonces todo lo que tenga ritonavir que vean ahí, entonces va a entrar dentro de los inhibidores de proteasa. Como digo, entre más uno vaya formulando, pues va recordando más los fármacos, pero pues a grandes rasgos sería como la forma más fácil de entenderlos. Siguiente, Dani. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia antirretroviral? Entonces, claros, uno, recuperar y preservar la inmunidad celular T, o sea, de evitar que se depleten las poblaciones de linfocitos TCD4. Segundo, controlar viremia. Entonces, la potencia del medicamento va a estar directamente relacionada en qué tan capaz es el antirretroviral de suprimir la replicación del virus y obviamente de que este sea detectado en sangre. Para controlar la viremia o llegar a una carga viral indetectable, que está definido como una carga viral por debajo de 50 copias por mililitro, aunque ciertos métodos diagnósticos incluso pueden definir que se trate de una carga viral por debajo de 20 copias por microlitro de sangre. Ahora, el último objetivo de la TARF al final va a ser ¿qué? Pues evitar la progresión de la infección, de la enfermedad. O sea, lo que nosotros queremos al preservar las células TCD4 y controlar la viremia es evitar que el paciente progrese a SIDA, evitar que pues, se produzca la inmunodeficiencia adquirida como tal. Y lo que vamos a ver es una disminución del riesgo de infecciones oportunistas, vamos a ver una disminución del riesgo de neoplasias, tanto definitorias como no definitorias de SIDA. Vamos a disminuir el estado proinflamatorio del que habló Dani, que es algo supremamente crucial en la infección por VIH, porque el infectado por VIH básicamente es
es una persona que vive en estado inflamatorio activo, es una persona que vive con su sistema inmune constantemente activo y que obviamente se va a traducir en un desarrollo más temprano de ciertas patologías como son la enfermedad renal, como es el hígado graso, el síndrome metabólico, la diabetes y la arteriosclerosis con la correspondiente enfermedad cardiovascular. Y obviamente lo que ahorita más novedoso se conoce con respecto a este papel de, digamos, de controlar la viremia es disminuir el riesgo de demencia o más bien trastorno neurocognitivo por VIH. ¿Por qué? Porque resulta que el VIH también le gusta vivir en la microglía del sistema nervioso central y entre menos controlada tenga la carga viral, más virus va a poder pasar hacia el sistema nervioso central y se va a poder resguardar en la microglía, y el daño citopático y los daños que genera directamente el VIH sobre esa microglía llevan a un trastorno neurocognitivo y una pérdida de la cognición en el paciente. Entonces, tener controlada la viremia me evita también la progresión de este tipo de complicaciones. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que al final vamos a querer con todo esto? Pues calidad de vida. Sigue, Dani. ¿Cuáles son las indicaciones entonces para yo iniciar tratamiento antirretroviral? Entonces, aquí vamos a discutir mucho y es, uno, ¿qué es lo que nos dice nuestra guía colombiana del 2014 y qué es lo que realmente debería hacerse? O qué es lo que se está haciendo incluso en otros lados. Entonces, por la guía del 2014 colombiana para el manejo de los pacientes con VIH, decimos que el tratamiento antirretroviral debería iniciarse en los estadios 3 o 4 de la OMS, en donde ahí vemos el estadio clínico 3, o los estadios B o C estadios clínicos B, C del CDC. El estadio clínico 3 o 4, entonces ahí a usted le incluye la candidiasis oral, la candidiasis oroesofágica, traqueobronquial, las neoplasias definitorias de SIDA, la toxoplasmosis, la criptococosis, la histoplasmosis, todas las infecciones fúngicas, las estomatitis a repetición que no mejoran, las anemias, las neutropenias o trombocitopenias crónicas definidas por más de 30 días, la leucoplasia oral vellosa, una diarrea crónica de más de un mes que no mejora, la fiebre persistente idiopática, un paciente con temperatura mayor a 37.5 que sea mayor a un mes, que puede ser intermitente o constante, la pérdida no intencionada de peso descartándose cualquier etiología de un 10% del peso corporal basal, lo cual se conoce como síndrome de desgaste asociado a VIH. O sea, es un síndrome de desgaste o un síndrome de pérdida no intencionada de peso secundario a la infección retroviral por sí. También encontramos pues todas las neoplasias definitorias de SIDA y el cáncer de cervix en las mujeres. Entonces, todas esas condiciones en teoría clínicamente serían indicaciones para iniciar tratamiento antirretroviral. Siguiente, Dani. Entonces ahí están las del estadio 4, que son ese montón de cosas, de neoplasias, y ya pues la categoría B y la categoría C del CDC, que pues son casi lo mismo que estadio 4 y estadio 3 de la OMS. Siguiente, Dani, sigue tranquila, eso. ¿Y cuáles serían la segunda y la tercera indicación para nuestra guía colombiana? Sería el paciente asintomático que tenga menos de 500 CD4 o 500 CD4, asintomático, o paciente que tenga más de 500 células y todas esas coinfecciones como tuberculosis, hepatitis B crónica, hepatitis C, historia de enfermedad cardiovascular o un riesgo cardiovascular calculado por Framingham modificado del 20% más, nefropatía por VIH, que tenga 60 años o más, debido a que pues, los ancianos tienen una recuperación de los CD4 mucho más lenta y digamos en menor cantidad que los pacientes más jóvenes y por eso tienen mayor riesgo de progresión y de desarrollar SIDA. Los pacientes que sean serodiscordantes, o sea, que tenga un paciente que yo sea positivo y me dice, no, yo tengo una pareja estable y mi pareja es negativa, entonces lo ideal para evitar la transmisión a la pareja, pues es suprimirle la carga viral al paciente. La infección temprana, con más de 100.000 copias, la caída de linfocitos TCD4 de más de 100 células por año, la carga viral que esté por encima de 100.000 copias, o las mujeres que quieren quedar embarazadas o que por, digamos, las conductas sexuales que están en edad fértil y tienen riesgo pues, de quedar en embarazo, lo ideal es también darles tratamiento antirretroviral para precisamente disminuir o incidir en la transmisión vertical de VIH. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que dicen las guías europeas y qué es lo que las guías americanas o las guías de los Estados Unidos? Todo paciente recibe tratamiento antirretroviral y este es como el mensaje que realmente uno quiere dar. Uno quiere decir, ¿será que tengo que cumplir todas esas condiciones que previamente estamos mencionadas para iniciar tratamiento antirretroviral? O mejor nos vamos como los europeos y los gringos y diciendo, no, venga,
démosle tratamiento antirretroviral a todo paciente que hayamos diagnosticado, con ciertas excepciones que son 3, que son contadas con los dedos de la mano. Personalmente yo pienso que sí es mejor tratar a cualquier paciente que diagnostiquemos y que después de una evaluación exhaustiva, digamos, este paciente va a ser adherente al tratamiento, tiene intención de tratarse, tiene intención de querer estar tomando los medicamentos y haciendo todas las indicaciones para llegar a un término exitoso con el abordaje del paciente. Yo creo que sería como el mejor abordaje. Entonces, siguiente. Aquí lo que entonces debemos tener en cuenta antes de iniciar la terapia antirretroviral y ya haber definido, listo, a ese paciente le vamos a dar tratamiento, es cómo se siente el paciente y qué es lo que piensa respecto a la terapia antirretroviral. Esa es la pregunta clave. ¿Usted qué piensa? ¿Qué ha escuchado? ¿Cómo se siente? ¿Quiere tomárselo o no? Y luego le dice, venga, me gustaría hablarle un poco sobre el tratamiento del VIH. Mire todo lo que hemos avanzado desde 1980. Entonces usted le comenta al paciente. Y en ese momento, pues le pregunta, después de todo lo que yo le he contado, ¿usted qué opina? Usted le pregunta al paciente, ¿usted qué opina del tratamiento después de todo lo que yo le he dicho? Y esto es supremamente vital. ¿Por qué? Porque aquí identificamos el grado de exposición que tiene el paciente de iniciar o no. Aquí nosotros no podemos obligarlo y no deberíamos hacerlo porque realmente si le iniciamos un tratamiento antirretroviral a un paciente que no tiene la disposición de continuar y de ser adherente, por lo que vamos a generar es un gasto al sistema de salud y vamos a realmente poder podemos incluso estar en riesgo de generar un paciente que desarrolle resistencias al tratamiento antirretroviral. Entonces es mejor evaluar ese tipo de escenarios y pues evaluar la disposición y la disposición y el estado emocional en que se siente el paciente con respecto al tratamiento antirretroviral. Y lo que dice abajo, utilizar la técnica DIR o WEMS, básicamente es utilizar la técnica de escuchar al paciente, tratar de reflejar o de repetir lo que nos dice el paciente, de ser empáticos y luego finalmente proponer con respecto a lo que yo haya visto. Siguiente. Entonces ahí está pues una tablita que me gusta mucho con respecto a cuáles son los pasos que debemos seguir antes de poder iniciar un tratamiento antirretroviral que propone la guía europea, en donde primero tenemos una fase de precontemplación en donde el paciente le dice a usted, no, tranquilo, yo me siento bien, no siento nada, no necesito el tratamiento, no necesito esas pepas, no quiero pensar en eso, me genera malestar. Entonces lo que uno simplemente va a hacer es citarlo nuevamente a consulta cada 2 semanas, cada 4 semanas, dependiendo pues digamos del riesgo de progresión del paciente, y decirle, venga, venga y volvamos a charlar a ver qué tal se siente con respecto al tratamiento. Ya cuando el paciente pasa a la siguiente fase, que es la de contemplación, entonces uno le dice, venga, estoy sopesando, estoy valorando, estoy considerando iniciar el tratamiento. Y uno dice, bueno, entonces uno ya está como como en el tire y afloje, ya está en la ambivalencia, ¿no? Como que quiero, como no quiero, pero entonces le ayuda, ahí le ayuda al paciente a decidir con los pros y los contras. Mire, estos son los efectos benéficos, estos son los efectos de pronto secundarios y malos de la terapia, y fijan una siguiente cita. Ya cuando llegamos a la fase de preparación, entonces el paciente le dice, oiga, como que quiero empezar, creo que la medicación a mí me va a aportar, me va a mejorar mi calidad de vida, me va a ayudar a tener más años de vida para hacer todas las cosas que quiero. Entonces ahí uno lo que hace es reforzarle la decisión a la persona, felicitarlo por llegar hasta ese punto, es acompañarle y decirle, aquí vamos a estar con usted, lo vamos a apoyar, le vamos a facilitar en todo lo que se pueda. Y finalmente preguntarle, ¿usted está seguro de que quiere tomar la medicación de la que hemos hablado? Y como dice, como en la pregunta final del quién quiere ser millonario, última palabra. Y entonces se consideran los entrenamientos con las diferentes habilidades. Se entrena al paciente cómo se tiene que tomar la medicación, si se lo tiene que tomar o no con el alimento, qué es lo que puede esperar, qué efectos secundarios va a poder tener, como prepararlo para que sea una transición mucho más sencilla y no tan caótica para el paciente. Ya lo que tenemos que hacer después de que el paciente se lo empiece a tomar efectivamente es las acciones de mantenimiento. Entonces uno dice, venga, ¿cómo se siente? ¿Cómo le ha sentado? El paciente le dice, voy a seguir, no, me siento maluco, veo como problemas para continuar, es que no me he sentido muy bien, me siento triste o ha tenido problemas porque también tiene un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces toca en cada visita que él llegue
hacer ese seguimiento de cómo se está sintiendo con respecto al tratamiento y a la enfermedad, pues para asegurar de que la adherencia va a ser adecuada. Dependiendo de cómo veamos al paciente, entonces lo citamos cada 3 o cada 6 meses, obviamente pues teniendo en cuenta las pruebas diagnósticas que necesitemos hacerle de control, pero pues sería como el rango de tiempo el que nosotros lo citaríamos para pues seguir viendo cómo le va yendo con el tratamiento antirretroviral. Siguiente, Dani. Entonces, importante y sobre todo aquí precisamente para evitar este tipo de obstáculos y pues que el paciente se asegure una adecuada adherencia, entonces uno siempre considerar evaluar sistemáticamente durante las consultas el riesgo de depresión o si tiene o no tiene depresión, problemas cognitivos, porque pues una cosa es que uno se sienta bien y tranquilo y feliz, pero pues si el paciente empieza a tener problemas con la cognición de que no se acuerda como de ciertos lugares, de ciertos nombres, tiene problemas incluso en esferas mentales un poco mayores, pues eso también va a impedir que el paciente tenga una adecuada adherencia y ahí deberíamos mirar si se le puede ayudar al paciente y garantizarle una independencia o si el paciente requiere de la ayuda de otras personas para continuar con su terapia antirretroviral. Los problemas cognitivos, pues ya hablábamos, el abuso de alcohol o uso de sustancias, que también siempre se tiene que hacer, idealmente preguntándole pues el hábito de consumo de alcohol, el hábito de consumo de otras sustancias, sin juzgarlo, o sea, sin decirle eso es malo, simplemente preguntar si lo hace o no lo hace. Valorar y hablar sobre el apoyo social que tiene, la familia, los amigos, quién lo está apoyando con los medicamentos, quién lo está ayudando, quién tiene en su vida. Seguro médico y disponibilidad, acuérdense, porque pues uno puede estar en un momento con la seguridad social, con el régimen contributivo y todo garantizado, y luego pasa al régimen subsidiado o le dejaron de pagar, entonces siempre esa parte es importante, pues porque va a ser al final lo que también va a garantizar que el paciente le den o no los tratamientos. Y pues factores relacionados per se con el tratamiento, entonces evaluar si hay efectos secundarios, si hay interacciones medicamentosas, si hay otras enfermedades que han ido apareciendo que pues hagan que el tratamiento antirretroviral sea un poco más difícil de mantener. Todas las consultas preguntarle cuántas veces ha olvidado una dosis de tratamiento. Entonces, todos los días, una vez al mes, una vez cada semana, nunca, porque pues eso también es lo que vamos a mirar, lo que nos va a permitir calcular como el porcentaje de adherencia del paciente, que idealmente debe ser mayor al 95% de lo que lleva del tiempo. Y con respecto a la depresión, este punto lo vuelvo a marcar, entonces 2 preguntas sencillas. En las últimas 2 semanas, su merced ha sentido poco interés o placer con las cosas que hace, se ha sentido triste, sin esperanza, deprimido, que todo es gris y feo y negro. Entonces, si tiene tiene 2 o más puntos con respecto a lo que se le ha preguntado, inmediatamente usted lo diría a psiquiatría y a psicología para que se le haga una abordaje, ya que esto va a garantizar no solo la adherencia al tratamiento antirretroviral, sino también evaluar otros factores u otras cosas que puedan estar generando estos síntomas psicológicos o estos síntomas a nivel de la esfera mental y emocional. Siguiente. Ahora, problemas cognitivos, estas preguntas que serían las 4 sencillas para mirar si el paciente tiene problemas o no. ¿Cree que usted tiene problemas de concentración en la vida diaria? ¿Cree que usted se siente lento para pensar? No, doctor, es que antes a mí yo cogía las cosas súper rápido, las entendía, ahorita me toca quedar pensando y rumiando a ver qué me pasa. ¿Cree que usted tiene problemas de memoria, su merced? Entonces sí, que ahorita se me olvidó dónde quedan las llaves, se me olvida que tengo que hacer ciertos de diligencias o ciertas obligaciones, me va mal en el trabajo, en el estudio. Y mirar que no sea obviamente por un problema de emocional o concentración por depresión. Sus familiares o amigos le han dicho que tiene problemas, que lo han visto distraído, que antes era mucho más ágil mentalmente, entonces tener muy en cuenta esto porque pues es una de las principales, es una de las complicaciones que más se nos pasan por alto en los pacientes con VIH porque uno se le olvida que pues el VIH per se también produce trastorno neurocognitivo. Y pues lo que les dije, preguntar por abuso de sustancias. Siguiente. Bueno, esas son las preguntas que pues sería el test que se le hace pues a los pacientes sobre el consumo de alcohol y aquí tener cuidado porque es que aquí uno le hacen preguntar sobre cuántas unidades de alcohol ha tomado, pero entonces realmente antes hacían básicamente con la analogía de dibujito de un trago es igual a una copa de vino o un trago es igual a un vaso de brandy o una cerveza, pero ni siquiera decir si es una cerveza de tanta concentración de alcohol me sirve porque realmente lo que uno tiene que mirar es los gramos de alcohol que ingiere el paciente. Entonces lo que uno debería hacer es sumarse usted qué consume. Ah, no, yo tomo aguardiente. Bueno, ¿y cuánto aguardiente se toma o en qué se lo toma? ¿En un pocillo, en un vasito chiquito? Porque uno tiene que saber más o menos cuánto es el volumen que está consumiendo el paciente para así uno pues hacer una regla de 3 entre el volumen y la concentración de alcohol y definir cuántos gramos está consumiendo aproximadamente y con qué frecuencia el paciente para determinar si eso es patológico o no.
y si uno debería decirle al paciente, venga, mejor pase por psiquiatría, porque no solo hay problemas con la interacción de los medicamentos, realmente es lo que menos le debe preocupar a uno, porque un consumo moderado de alcohol no interacciona con la farmacocinética de los antirretrovirales. Es realmente contados los que lo hacen y son 2 inhibidores de proteasa realmente. Lo que preocupa acá es obviamente el efecto que tiene sobre el hígado, porque pues, los pacientes con VIH tienen mucho más riesgo de tener enfermedad de hígado graso no alcohólico, y si usted le agrega un consumo elevado de alcohol, pues la enfermedad de hígado graso ahora no va a ser solo no alcohólica, sino pues efectivamente alcohólica. Entonces es más para evitar este tipo de complicaciones a largo plazo. Siguiente, Dani. Si el paciente entonces le responde a la siguiente encuesta, en la anterior encuesta con 3 puntos más, pues usted se va entonces a estas 6 siguientes preguntas sobre la calidad o sobre el tipo de consumo de alcohol que tiene el paciente, y dependiendo de la puntuación, entonces uno digamos, difiere si al paciente si requiere manejo con psiquiatría, psicología, si requiere realmente entrar a un programa, digamos, de manejo integral de consumo de alcohol. Entonces ahí van los distintos puntajes, siendo 20 o el más de 20 el más grande, el más elevado, que habla de una posible dependencia al consumo de alcohol. Siguiente. Ahora, ¿cuándo deberíamos iniciar tratamiento antirretroviral así inmediatamente? Es que eso es una urgencia. 1, cuando el paciente tiene infección aguda por VIH y que tenga manifestaciones de meningoencefalitis, eso puede ocurrir. 2, que la persona que esté viviendo con VIH exprese su deseo de consumir el tratamiento antirretroviral y que haya certeza de que lo va a mantener. 3, en el entorno en que la pérdida del seguimiento es más probable y que realmente que el inicio de la terapia antirretroviral. Entonces yo digo, si este paciente por razones sociales, por dónde vive, porque vive con náusea, no sé, por una razón de riesgo psicosocial, el paciente muy probablemente no vaya a volver a nuestra consulta y usted le dé miedo de que pues el paciente progrese en la casa o en donde esté, formúlele el tratamiento antirretroviral. 4, gestación, todas las gestantes, eso sí es sine qua. Y los que tengan menos de 350 células CD4, pues tener cuidado, porque ya por debajo de ese umbral de CD4 es cuando uno empieza a tener el riesgo pues de infecciones oportunistas y va diciendo, venga, sería mejor iniciar el tratamiento antirretroviral. Siguiente. Ahora, consideraciones especiales y cuáles son entonces las que, digamos, las condiciones en donde uno no iniciaría tratamiento antirretroviral así como así. Entonces, en los pacientes con tuberculosis que tienen menos de 50 células, se debe iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, pero después de las primeras 2 semanas de tratamiento de la tuberculosis. Y en los pacientes que tienen tuberculosis y VIH, que tienen más de 50 células, incluso yo pondría un límite de más de 100 células, se debe iniciar el tratamiento antirretroviral hasta después de terminar la primera fase de tratamiento de la tuberculosis, hasta después de la fase de inducción de la tuberculosis, que sería la dosis número 52 de tetraconjugado o pues del tratamiento que se haya iniciado para primera fase. En meningitis criptococóxica yo me esperaría incluso, dicen 4 a 6 semanas, pero lo recomendable por estudios es que el paciente con meningitis por criptococo y VIH diagnosticado y que no tiene tratamiento antirretroviral, se debe iniciar su tratamiento a la semana 8 de haberse iniciado el tratamiento contra la criptococosis meningia. Y en citomegalovirus, sobre todo en los pacientes con meningitis o con corioretinitis, se debe retrasar un mínimo de 2 semanas el tratamiento antirretroviral. O sea, diagnóstico la corioretinitis o la meningoencefalitis por citomegalovirus, le inicio tratamiento y espero 2 semanas iniciar el tratamiento. Que los pacientes que asensicamente tienen menos de 50 o 100 células CD4, y pues son pacientes que si les iniciamos de una vez el tratamiento antirretroviral, les empezamos a recuperar el sistema inmune, sí, pero el problema es que entonces ese paciente puede recuperarlo de una forma tan violenta y tan rápida que va a empezar a hacer lo que se llama un síndrome de respuesta inmunitaria, un síndrome de reconstitución inmunológica, que va a generar un mayor daño por la inflamación tan severa que se va a presentar en el paciente. Entonces es mejor detenerse en ese sentido. Y pues ahí están las 2 condiciones del síndrome de reconstitución inmunológica, que también es una condición en donde debemos evaluar de mano del especialista cuándo iniciar o no el tratamiento antirretroviral. Pero pues esas serían lo que les digo, las 4 condiciones como contadas con la mano para poder diferir el inicio del tratamiento antirretroviral. Ahora, ¿qué cualidades debería tener nuestro tratamiento antirretroviral? Pues 1, ser potente. 2, tolerable, o sea, no va a darle un más feo que el por sí. Potente se refiere a que pues disminuya la carga viral de la forma más rápida. 3, que sea de fácil administración, es distinto a tomarse 5 pepas a tomarse 1 o 2 al día. Entonces tenga en cuenta además que le va a dar otros medicamentos al paciente, profilaxis, tratamiento de comorbilidades de VIH, entonces pues la idea no es que se vuelva un pastillero ambulante. 4, que tenga pocas interacciones farmacológicas
lógicas, porque pues lo mismo, va a tener otros medicamentos, vamos a tener interacciones y la idea es que el paciente tenga menos efectos secundarios o menos riesgos de eventos adversos por interacciones medicamentosas. Quinto, que tenga una barrera genética elevada. ¿Qué es este concepto de barrera genética? Básicamente es que el tratamiento antirretroviral que yo le dé al paciente sea efectivo para mantenerse por mucho tiempo y que el virus no mute tan fácilmente y no se vuelva tan fácilmente resistente a los antirretrovirales. Entonces, que yo no le inicie hoy un tratamiento antirretroviral y que en 2 años o en menos de un año me toque cambiarlo porque el virus ya se volvió resistente al antirretroviral. Entonces, lo ideal es formular medicamentos que pues se puedan preservar por mucho tiempo. Y pues sexto, que sea accesible, que si en dado caso el paciente tiene algún problema socioeconómico o se quedó sin EPS o algo pasó en la distribución del medicamento, pues que el paciente lo pueda conseguir y dos, que se lo puedan autorizar fácilmente sin tanta traba. Uno diría, no, pero es que a todos les deberían garantizar, pero pues hay EPS de EPS y hay situaciones de situaciones económicas, entonces uno tiene que dar un tratamiento que sea como un poco más accesible en nuestro medio colombiano. Siguiente. Ahora, ¿qué consideraciones debo iniciar antes de elegir un esquema? Lo que vimos, el deseo de tratamiento, el riesgo de abandono, el contexto socioeconómico, a qué se dedica el paciente, porque pues resulta que hay antirretrovirales con ciertos efectos a nivel del sueño y a nivel de la esfera mental, como que producen alucinaciones o que producen ideaciones suicidas o pesadillas vívidas. Entonces, si uno, por ejemplo, trabaja en la noche y que uno se tome el medicamento y uno durante el trabajo empieza a alucinar o empieza a tener sueño o tenga insomnio, pues terrible. Carga viral inicial es importante, al igual que el conteo inicial de CD4. ¿Por qué? Pues porque van a ser 2 de los parámetros que nos van a medir la efectividad del tratamiento antirretroviral, tanto pues con la viremia como pues cómo va recuperando los linfocitos de CD4 del paciente. Las comorbilidades, tanto las previas como las que se vayan diagnosticando en la primera consulta y en las consultas de seguimiento, ya que pues eso va a hacer que nosotros tengamos que hacer otras intervenciones farmacológicas y no farmacológicas que van a afectar directamente el tratamiento antirretroviral. Y pues, como dije, tener en cuenta los medicamentos diferentes a la terapia antirretroviral. Entonces, ¿qué esquemas de inicio nos propone la guía colombiana? La guía colombiana nos propone entonces un tratamiento con abacavir lamivudina como inhibidor de transcriptasa reversa análogo de nucleócido o de tenofovir emtricitabina combinado con efavirenz, un inhibidor de análogo nucleosídico, atazanavir ritonavir o darunavir ritonavir, o sea, inhibidores de proteasa, o una cuarta opción que sería raltegravir, que sería un inhibidor de integrasa. Dentro de lo que aquí nos están planteando y que por elección personal haría yo, sería el paciente puede iniciar tanto con acetaminofén o tenofovir emtricitabina, cualquiera de los dos es un buen, digamos, inhibidor de análogo no nucleosídico. De pronto yo me iría más con tenofovir emtricitabina por tener un poco menos de efectos adversos en cuanto a lo que es anemia o posibles reacciones de hipersensibilidad. Y el tercer componente sería raltegravir, ya que el inhibidor de integrasa tiene muy buena potencia. Raltegravir tiene pues muy pocas interacciones con respecto a los anteriores como efavirenz o atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir, y adicionalmente no tiene el efecto neuropsiquiátrico que sí tiene el efavirenz, que puede durar hasta 30 días, que como les dije puede constar de pesadillas vívidas, puede constar también de insomnio o puede constar de somnolencia. Entonces, entre esos esquemas yo elegiría lo que sea tenofovir emtricitabina efavirenz o tenofovir emtricitabina raltegravir idealmente como terapia inicial. Siguiente. Ahora, ¿qué diferencia podemos tener con por ejemplo, aquí con las guías gringas y las guías europeas? Que las guías gringas y europeas inician directamente con tenofovir emtricitabina o tenofovir alafenamida, que es una nueva clase de tenofovir y que es menos nefrotóxico, junto o adicionado con raltegravir o dolutegravir o bictegravir, o sea, inhibidor de integrasa de una. Los gringos y los europeos son muy claros y directamente se van como tercer componente o como el tercer componente de la terapia antirretroviral, siempre un inhibidor de integrasa. Por lo mismo, por ser más potentes, por tener menos efectos secundarios, por tener menos interacciones medicamentosas, por necesitar menos ajuste con insuficiencia renal o hepática. Entonces, por ese perfil farmacológico prefieren los gringos europeos iniciar un inhibidor de integrasa. Y lo más interesante e importante aún de acá de esta gráfica es que estas combinaciones de medicamentos en Europa son fácilmente disponibles en una sola tableta, entonces prefieren una administración sola coformulada. Entonces usted le va a decir al paciente, mire, tiene sus tres medicamentos necesarios en una sola pastillita. Eso sería como lo que recomendarían los gringos, idealmente deberíamos formular, pero de nuevo, no todos tienen la disponibilidad de acceder a ese medicamento, no todas las EPs lo van a autorizar, entonces lo que les venía diciendo, el esquema colombiano todavía es vigente y podemos manejarnos con tenofovir emtricitabina
raltegravir o efavirenz. Siguiente pues serían ya las recomendaciones de los Estados Unidos, que como ven son muy parecidas a los europeos. Una sola tableta, dosis y niveles de transcriptasa reversa análogos de nucleósidos, tenofovir, lafenamida, entricitabina o tenofovir, entricitabina o caerlamidina con dolutegravir, bictegravir o raltegravir. Siguiente, Dani. ¿Qué alternativas tenemos? Entonces, para los colombianos tendríamos la sidobudina, lamivudina como una opción de inhibidores de transcriptasa reversa, combinados con nevirapina, que sería el hermanito del efavirenz, lopinavir, ritonavir, que sería otro inhibidor de proteasa, o fosamprenavir, que sería otro inhibidor de proteasa. ¿Cuál es la desventaja con nevirapina? Que fácilmente se vuelve resistente si uno no se lo toma adecuadamente, e incluso cuando se lo toma de forma juiciosa y adecuada, la resistencia a nevirapina se desarrolla fácilmente. 2, interacciona mucho con otros fármacos no antirretrovirales, y 3, pues digamos que produce también un efecto de hipersensibilidad también, que es como maluco en ese sentido. Y con respecto al lopinavir y fosamprenavir, pues son medicamentos que también, de nuevo, tienen muchas interacciones farmacológicas y sobre todo generan muchos efectos gastrointestinales secundarios. Entonces, por eso, digamos que son difíciles de tolerar en ese sentido y no son muy sugeridos para de inicio de entrada. Pero si no tenemos más, pues eso sería una alternativa para nosotros. Las alternativas para los gringos y los europeos siguen entonces siendo darunavir, ritonavir con tenofovir, entricitabina. Darunavir, ritonavir o tazanavir, ritonavir, que serían los inhibidores de proteasa menos tóxicos para estos pacientes. Siguiente. Misma recomendación que hacen los europeos. Siguiente. Ahora, toxicología antirretrovirales. Entonces, después ya de formular el antirretroviral, pues vamos a explicar al paciente cuáles son los posibles efectos secundarios o interacciones medicamentosas. Entonces, uno tiene que saber distinguir entre una reacción adversa, que es cualquier manifestación que pueda tener a nivel clínico el paciente mientras está tomando el tratamiento antirretroviral. Eso no significa que el tratamiento antirretroviral es el directamente responsable. Eso puede ocurrir, pero no significa que el medicamento sea el responsable directamente. Y 2, debemos diferenciar con un evento adverso, que el evento adverso sí es directamente relacionado con el consumo del medicamento. Segundo, lo que uno debe mirar es el antirretroviral en sí, o sea, es la farmacodinámica del medicamento, o se trata de una interacción medicamentosa, se trata de una interacción de 2 fármacos que podrían generar, digamos, este nuevo síntoma que aparece en el paciente o esta manifestación. Y 3, se debe entonces directamente diferenciar del evento adverso, de la manifestación clínica directamente por el medicamento, con una patología escondida en el paciente, ya sea neoplásica, infecciosa, o otra manifestación que no tenga que ver con el medicamento, para no tener que hacer ajustes innecesarios. Siguiente. Entonces, con respecto a los inhibidores de transcriptasa reversa, como vemos ahí, pues en la guía que le pone a uno las principales manifestaciones de eventos adversos, tenemos entonces que con el abacavir lo principal es la reacción de hipersensibilidad, que puede ser mortal, y en este escenario pues debería hacerse un test que se llama el test de HLA-B 5701, que para los gringos y para los europeos es, digamos, de entrada, o sea, en primera consulta lo solicitan para ver si uno es sensible o no al abacavir, pero que en nuestro medio no lo hacemos porque pues la prevalencia realmente no es muy alta, es menos del 5%, es muy bajito, incluso algunos dicen menos del 2%, y se da más en personas de raza aria pura. El incremento pues de enfermedad isquémica de miocardio sí se ha visto con abacavir, pero sobre todo en pacientes que tienen un Framingham calculado mayor a 20%, entonces por eso les digo, siempre es muy importante, como dijimos en la primera consulta, calcularle el riesgo cardiovascular al paciente. Siguiente, Dani. Con entricitabina, sobre todo pues con la parte de la mibudina, la anemia por la mibudina, pero entricitabina es de los inhibidores de transcriptasa reversa análogos más seguros. Dianosina y estabina aparecen ahí, son medicamentos antirretrovirales que pues ya casi no se usan, que son más de esquemas viejos, pero pues uno puede encontrarlos en pacientes que vienen tratados desde el 90, incluso desde el 2000, entonces uno pues tenerlos en cuenta, y que sobre todo la dianosina y la estabina, aparte de tener muchas interacciones farmacológicas, los principales eventos adversos son toxicidad mitocondrial manifestada por neuropatía periférica o por incluso una urgencia muy severa como es una acidosis láctica. Estos medicamentos son muy tóxicos para la mitocondria y lo que generan es un paciente que hace una acidosis láctica severa y puede llegar incluso en una urgencia médica manifestada por diarrea, vómito, disnea, taquicardia. Entonces uno mire, lo que realmente tiene es una acidosis metabólica, el paciente secundario una hiperproducción de lactato por estos 2 medicamentos. Y finalmente la lamivudina, los efectos secundarios son inusuales, pero los más comunes son anemia y trombocitopenia, incluso algunos describen neutropenia secundaria a la lamivudina. Tenofovir disoproxilo,
En este caso, el tenofovir lo más común que se asocia es con toxicidad renal y con tubulopatía proximal, entonces estar muy pendientes de vigilar la creatinina y la función renal del paciente porque es como lo principal que se puede afectar con tenofovir. Y pues sidobudina lo que más se ha documentado es anemia, neutropenia, la lipodistrofia, que es la redistribución de la grasa corporal del paciente, en donde pues hay una pérdida de la grasa subcutánea a nivel de la cara, a nivel de las extremidades, a nivel de los glúteos y una acumulación de esta redistribución a nivel central y a nivel visceral. Siguiente. Pues ahí están ahí remarcados también en la parte de las guías gringas europeas. Siguiente, Dani. Sigue, thank you. Los eventos adversos de los inhibidores no análogos neuropsíquicos, como ya dijimos, el efavirenz, la toxicidad neurológica y está descrita. Los pacientes que tienen insomnio o somnolencia. Y pues con la nevirapina puede haber hepatotoxicidad o una reacción alérgica severa a nivel cutáneo. Entonces, apenas aparezca, evaluar si ese exantema que aparece en el paciente secundario al uso de la nevirapina, y si ese secundario no se encuentra mejor explicación, suspenderlo porque es una reacción de hipersensibilidad que puede ser grave. Siguiente. Algunos producen, y con efavirenz tener en cuenta también no solo la parte del sistema nervioso central, se me olvidaba, sino también tener en cuenta la prolongación del QT, sobre todo si viene administrado con otros fármacos que prolonguen el QT, ya sean antiarrítmicos, ya sean antibióticos como claritromicina, citromicina, con quinolonas o calciantagonistas o bueno, algún otro medicamento que produzca alteración del QT. Siguiente. Sigue, tranquilo. Inhibidores de proteasa, efectos adversos. Entonces, lo más común que podemos ver en estos pacientes con atazanavir, ritonavir, anormalidades electrocardiográficas, prolongación del intervalo PR y hepatotoxicidad junto con nefrolitiasis o colitiasis y una muy rara, pero que puede pasar con atazanavir, ritonavir, nefritis intersticial, que puede ser una causa de falla renal aguda e incluso falla renal aguda que pues va a quedar de forma irreversible. Darunavir, ritonavir, brote cutáneo, y lopinavir, ritonavir, la hepatotoxicidad, la lipodistrofia y sobre todo la alteración del perfil, la parte de alteración del perfil lipídico y los síntomas gastrointestinales. Lopinavir, ritonavir es un medicamento que es bueno de barrera genética y bueno de potencia, pero el problema es que tiene una alteración del perfil lipídico muy severa, o sea, eleva mucho el colesterol LDL, disminuye mucho el colesterol HDL y lo que genera al final es un efecto aterogénico en un paciente que ya de por sí tiene riesgo mayor de infartarse o de tener enfermedad aterosclerótica y enfermedad cardíaca. Entonces, pues, por eso es que digamos que no se prefiere tanto en los pacientes con VIH el uso de lopinavir, ritonavir. Y segundo, lo que les digo, la intolerancia gastrointestinal, 50-60% hace mucha náusea, diarrea y dolor abdominal. Entonces estos pacientes van a decirle, no doctor, yo tomo ese medicamento, pero es que yo siento que no me entra nada, o sea, ni un vaso de agua, porque están constantemente con pues, distensión abdominal, aumento de peristaltismo, diarrea y vómito. Siguiente. Entonces ahí están pues también las reacciones cutáneas con los diferentes medicamentos que son comunes, lo que dijimos de la ictericidad de los diferentes inhibidores de proteasa, más con atazanavir y con lopinavir, ritonavir. Siguiente. Y finalmente, pues los efectos adversos de los inhibidores de integrasa, cotegravir, dolutegravir o el vitegravir cobicistat, pues digamos que lo que ahorita estamos viendo sobre todo pues son los efectos gastrointestinales, que son muy leves realmente, que son muy, muy raros. Y lo que sí se ha escrito últimamente con dolutegravir es cefalea, una tos que parecía como la tos generada por los IECAS y en últimas, el dolutegravir se ha relacionado en los últimos meses con un aumento de 6 a 8 kilos del peso basal del paciente, independiente de la dieta que él tenga. Se ha visto que el dolutegravir se relaciona con un aumento del índice de masa corporal a expensas de la grasa. Entonces, es como el efecto que ya estamos viendo que no es muy deseado, ya que, pues como dijimos, queremos que el paciente no aumente de peso y menos a expensas de la grasa corporal o visceral. Siguiente. Siguen. Y niveles de fusión, Maraviroc o Enfurbitive, muy raros. En Enfurbitive, los nódulos en el sitio de inyección, ya que pues es un medicamento pues inyecta de forma subcutánea, pero pues es muy leve la reacción. Y en niveles de Maraviroc y en niveles de CCR5, el Maraviroc, efecto a nivel hepático. Y aumento del riesgo de algunas infecciones por neutropenia.
Ya después de que miramos eventos adversos, entonces vamos a mirar interacciones farmacológicas con los otros medicamentos del paciente. Y aquí les digo, esto es como el tip más genial de la vida. Está esta aplicación, que es el HIV Chart, que es una aplicación que ustedes pueden descargar para tanto para Android como para iOS, como para iPhone. Y lo que ustedes básicamente pueden hacer es simplemente literal ponen los nombres de los medicamentos que esté tomando el paciente, antirretrovirales o no, le dicen ir y les bota todas las interacciones farmacológicas posibles, habidas y por haber entre los diferentes medicamentos, con lo cual usted le permite entonces ir mirando qué medicamentos podría usted cambiar o disminuir su dosis o alterar la dosificación, pues para evitar ese tipo de interacciones farmacológicas. Siguiente. Entonces, las interacciones farmacológicas que pueden ser, ¿por qué? Pues porque el paciente tiene un montón de comorbilidades y entonces está polimedicado y usted no sabe cuántos medicamentos está consumiendo el paciente y de esa forma pues le queda muy difícil saber y jugar con los medicamentos. Y también se ve a que pues progresivamente, ya que estos pacientes están viviendo más tiempo, están viviendo muchos más años, pues van a tener más riesgo como decía, de vivir más, y en ese sentido pues el envejecimiento va a asociarse con cambios en la farmacocinética de los antirretrovirales y esto va a llevar obviamente a que pues cambien las concentraciones de los medicamentos en sangre, lo cual va a llevar a una alteración y una interacción con los otros medicamentos que estén consumiendo. Acuérdense además que per se tener VIH es ser viejito tempranamente. El tener VIH se relaciona con un fenómeno de inmunosenescencia temprana. Entonces, todo paciente VIH que ustedes vean es un paciente que está 10 años más viejo de lo que realmente es. Entonces, eso también va a relacionarse con una alteración en el perfil de farmacocinética. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las principales interacciones que quiero que se lleven a casa con los grupos farmacológicos que más formulamos en la consulta día a día? Entonces están los antiinfecciosos. Doctor, ¿cómo interaccionan con los antibióticos? Entonces uno dice, vea, ¿cuáles son los que más interaccionan? Inhibidores de proteasa. Todo eso que ustedes ven en naranja ahí, que dice elevado y en rojo, son todos los inhibidores de proteasa que interaccionan con claritromicina, fluconazol, itraconazol, rifabutina, rifampicina, boriconazol. Entonces, ¿qué pasa? Que los inhibidores de proteasa, muy chéveres, tienen muy buena potencia, muy buena barrera genética, pero son tan berracos porque interaccionan con casi todos los medicamentos que formulamos. Y como muestra la tablita, las flechitas indican que se elevan los niveles de los antibióticos, pero adicionalmente lo que ustedes vean que diga E es una elevación del medicamento antirretroviral. O sea que no solo tenemos elevación de los antibióticos, sino que adicionalmente de los antirretrovirales, lo cual se puede asociar tanto con desarrollo de resistencia bacteriana o presionar resistencia bacteriana junto con presionar resistencia en el mismo VIH. Y dos, si tengo más antibiótico, más antirretroviral en sangre, pues voy a tener muchos más efectos secundarios derivados de ambos medicamentos. Siguiente. Sebas, tenemos una pregunta del público. Sí, dime. Ahí está en pantalla. ¿Es necesario empezar profilaxis con antibióticos en pacientes con... Sí. Ok, bueno, con respecto al trimetoprim sulfa, entonces, precisamente porque puede hacer interacciones con trimetoprim sulfa, es necesario, pero dependiendo de los niveles CD4, y pues había una diapositiva para allá, pero pues adelantando, trimetoprim sulfa se debe utilizar como profilaxis antimicrobiana en los pacientes que tengan menos de 200 CD4 para hacer profilaxis contra Pneumocystis jirovecii y menos de 100 CD4 me tiene un efecto agregado y es profilaxis contra reactivación de toxoplasma. Esas serían las dos indicaciones de trimetoprim sulfa como profiláctico. ¿Listo? Listo, Sebas, gracias. Ok, sí. Sigue tranqui. Entonces ahí vemos otro tipo de interacciones que siempre vemos. Fármacos cardiovasculares. Estos pacientes eventualmente van a tener alguna necesidad de fármaco cardiovascular, ya sea por hipertensión, ya sea por dislipidemia, ya sea porque también tienen ya de base una enfermedad cardíaca, entonces, o un equivalente cardiovascular. Entonces,
pues van a tener, digamos, estatinas, beta bloqueadores, anticoagulantes. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, los inhibidores de proteasa, todos nos interaccionan con las estatinas, con la warfarina, con los beta bloqueadores, y lo que generalmente ocurre es aumentan los niveles de esos fármacos. Entonces, me aumentan los niveles de estatinas, y recuerden que el principal efecto de estatina o efecto tóxico en estatina cuando se aumenta sus niveles en sangre es la miopatía. Entonces, este paciente, pues, si le llega con dolor muscular, piensen que puede tener una miopatía por estatinas y que tienen que reducirle las dosis de la estatina que está recibiendo. 2, puede aumentar niveles de beta bloqueadores, entonces el paciente llega bradicárdico, puede llegar también con alguna sintomatología de dolor torácico atípico, le puede llegar refiriendo síncope o algún presíncope, entonces uno decir, ve, ¿será que se le aumentaron los niveles del beta bloqueador? Y por último, miren, también interacciona con la warfarina, entonces ese paciente, algunos medicamentos como el atazanavir aumentan los niveles de warfarina, entonces uno tiene que estar pendiente del INR o de episodios de sangrado, pero otros como el lopinavir, ritonavir o como el darunavir o como el efavirenz, por ejemplo, pueden tener una disminución de los niveles de warfarina en sangre, con lo cual entonces igual hacer seguimiento de INR y de que el paciente efectivamente esté en el INR que debe manejar entre 2 o 3 o dependiendo de la indicación que tenga para la anticoagulación con warfarina, pues para que esté en niveles terapéuticos y el paciente no me llegue luego es porque hizo una complicación del ACV o hizo una complicación de la fibrilación auricular por la cual tenía la warfarina. Siguiente. Fármacos del sistema nervioso central, entonces, todos los que ustedes quieran, antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas, todo lo que también interaccionan con inhibidores de proteasa y todo lo que vean ustedes en rojo en esa tablita, mejor ni lo coadministren con el antirretroviral porque pues muy probablemente va a generarse un efecto tóxico y un efecto secundario no deseado. Entonces, de nuevo, nos quedamos con inhibidores de transcriptasa reversa y con inhibidores de integrasa, que son los más seguros porque tienen menos interacciones farmacológicas. Siguiente. Misceláneos, entonces aquí vemos también un montón de medicamentos que formulamos en la consulta diariamente, antiácidos, inhibidores de bomba de protones como meprazol, antihistamínicos, corticoides para asma y también dados en patología respiratoria crónica, buprenorfina, derivados del ergot para, por ejemplo, manejo de migraña, entonces todos están contraindicados con inhibidores de proteasa y con efavirenz o etravirina y con el vitegravir coicistat. Estamos viendo también, por ejemplo, terapia hormonal que pues puede utilizarse no solo como, por ejemplo, en el escenario anticonceptivos, sino también como terapia hormonal cuando se está haciendo una transición de género de género y sexo. Entonces, pues uno está diciendo, esto también toca manejar la terapia hormonal con mucho cuidado. La metadona, por ejemplo, que se utiliza en los pacientes que tienen adicciones a los opioides. La hierba de San Juan. La vareniciclina, que por ejemplo se utiliza en los pacientes con adicción a la nicotina y a los que están tratando de dejar el hábito de fumar, entonces tener en cuenta que también puede interaccionar. Siguiente. Y me quedo con estos medicamentos que siempre formulamos, que son los analgésicos, porque es una pregunta muy común. Doctor, ¿qué hago si el paciente quiere tomar ibuprofeno, naproxeno, acetaminofén para un dolor de cabeza, para un dolor muscular, para, no sé, acabar de salir de cirugía? Entonces, como vemos, los inhibidores de proteasa aquí sí son muy buenos porque pues casi no interaccionan con ninguno de los AINES, pero efavirenz y etravirina, sobre todo efavirenz, sí interaccionan y tenofovir interaccionan con todos los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente es por la excreción que hay a nivel renal. Tenofovir y citabina es un nefrotóxico y ya sabemos que los AINES también se asocian con nefrotoxicidad, entonces por eso se prefiere no coadministrarlos. Pero si vemos el paracetamol, el bonito acetaminofén, ese no hay ningún problema para administrarlo con antirretrovirales, entonces uno lo puede formular a la dosis usual sin ningún problema, siempre y cuando pues no tenga una patología hepática, claro está. Abajo pues están los analgésicos opioides, idealmente no darlos con inhibidores de proteasa como vemos en el cuadro porque pues tienen bastantes interacciones y idealmente se darían con mucha mayor seguridad en pacientes con inhibidores de integrasa o con inhibidores de transcriptasa reversa. Siguiente. Esta única que dice que pues anticoagulantes de nuevo, anticoagulantes y antiplaquetarios, no darlos con inhibidores de proteasa o ajustarlos directamente porque pues pueden tener ciertas interacciones, sobre todo los nuevos anticoagulantes orales como dabigatran, apixaban, endoxaban, y que pues los vamos a formar sí o sí. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a poder presentar comorbilidades de enfermedad cardiovascular, entonces uno tiene que mirar cuál es el anticoagulante que va a dar.
Lo que sí es una buena noticia es que tanto la heparina bajo peso molecular como la enoxaparina no interaccionan con los medicamentos antirretrovirales, igual que la aspirina. Siguiente. Y aquí traje esto que sería lo del EPOC para que igual lo sigan viendo y que serían los medicamentos de los inhaladores que se utilizan para el tratamiento de enfermedad pulmonar crónica obstructiva, en donde la mayoría realmente son muy seguros para los pacientes con antirretrovirales, excepto con algunos inhibidores de proteasa que sí puede interaccionar, sobre todo los corticoides, en donde se ha visto que pues el corticoide se eleva la concentración, no genera como tal un problema a nivel de glándula suprarrenal, pero sí genera muchos efectos indeseados secundarios de los corticoides, lo cual pues, va a generar pues ya sea un síndrome de Cushing, una ganancia de peso no deseado, una hiperglicemia, una osteoporosis, entonces pues tener cuidado con eso. Siguiente. Aquí acuérdese sobre todo es resaltarle solo el sildenafilo entre los antihipertensivos pulmonares y no precisamente en el escenario del paciente con hipertensión pulmonar, sino el sildenafilo en el escenario de uso de droga recreativa. No falta los pacientes jóvenes o no tan jóvenes, incluso pacientes de 40 años, que pues les da por utilizar sildenafilo en diferentes actividades recreativas sexuales y el problema es que si se da con inhibidores de proteasa, pueden hacer una vasodilatación tan severa que pueden hacer un choque distributivo. Entonces, sildenafil más inhibidor de proteasa no es muy buena recomendación y muy buena combinación para sus actividades sexuales diarias. Siguiente. Ahora, administración, medicamentos, esta tablita pues igual se las dejo, me parece muy importante. No todos los antirretrovirales se pueden dar, digamos, de forma oral. Resulta que pues a veces los pacientes por X o Y pueden tener problemas de deglución, pueden no tener una vía oral asegurada, pueden tener incluso un problema neoplásico que no les permite deglutir o no les bloquea la vía gastrointestinal, un tumor gástrico. Entonces, ciertos antirretrovirales se pueden administrar diluidos, no todos, entonces toca leer siempre los insertos para decir cuáles se pueden, digamos, dar con la comida o se pueden diluir la cápsula o se puede triturar, ya que pues algunos desafortunadamente si uno les hace pues los administra de esta forma, les puede alterar la farmacocinética y puede que el antirretroviral se pierda la efectividad del medicamento. Siguiente. Entonces ahí están los que sí se pueden, como acabir, la mibudina, tenofovir, alafenamida en tricitabina, tenofovir en tricitabina. Siguiente. Sigue. De los inhibidores de transcripción, la efavirenz y la nevirapina sí se pueden administrar disueltos en agua. Siguiente. La doravirina también, el darunavir covicistat, tenofovir en tricitabina, darunavir covicistat también se puede. Siguiente. Dolutegravir, maraviroc, todos esos se pueden administrar con alimentos semisólidos o disueltos en jugo. Idealmente ellos recomiendan jugo de naranja o jugo de uva. Siguiente. Alteración de metabolismo hepático. Entonces recordar que si bien la mayoría no requieren ajuste por disfunción hepática, los que sí requieren sobre todo son los inhibidores de proteasa y algunos inhibidores de transcriptasa reversa. Entonces uno se puede referir a estas tablitas en las guías tanto europeas como las colombianas, en donde uno calcula el score de Child-Pugh para mirar pues el grado de disfunción hepática del paciente, y si normalmente es un grado de disfunción severa, ese es el escenario en donde usted, digamos, le indicaría al paciente modificar la dosis del antirretroviral, pero solo pues en el escenario en que tenga como tal una falla hepática severa. Las fallas hepáticas leves y moderadas realmente no requieren ajuste en la dosis. Siguiente. Terapia antirretroviral y falla renal. Recordar que los medicamentos sí, la mayoría de niveles de transcriptasa reversa sí requieren de ajustar la terapia o la dosis según la tasa de filtración glomerular. Entonces lo que vamos a hacer es que siempre se va a calcular la tasa de filtración con la fórmula de seca de EPI y vamos a ajustarlo dependiendo de la tasa de filtración, como lo vemos en la tabla, dependiendo del rango de filtración glomerular en que nos estamos moviendo. Puntos importantes a recordar: tenofovir es el más nefrotóxico de todos, de nuevo produce tubulopatía proximal y idealmente es el que más se tiene que ajustar la tasa de filtración, pero pues el resto también tienen sus, digamos, sus indicaciones de ajuste según la tasa de filtración glomerular. Siguiente. Lo mismo con los inhibidores de proteasa, los inhibidores de integrasa, pero los que menos requieren son inhibidores de integrasa. Siguiente. Sigue. Ahora, tratamiento de comorbilidades, y esto es una página por cada una de las, digamos, comorbilidades que podemos ver porque son demasiadas comorbilidades y realmente eso es algo más general. Sigue. Entonces,
Como les dije, cada vez se reconoce que el aspecto del manejo de las comorbilidades realmente impacta en la calidad de vida del paciente y es el pilar de tratamiento, ya que pues el VIH se trata de un envejecimiento prematuro en donde van a aparecer tempranamente ciertas comorbilidades, va a haber cambios fisiológicos que van a hacer que el paciente presente más enfermedades y lo cual nos va a obligar no solo a formular más medicamentos, sino obviamente a tratar de combinarlos con el tratamiento antirretroviral que ya viene recibiendo el paciente. Si uno no está familiarizado con terapia antirretroviral, lo mejor es consultar al experto antes de iniciar o modificar tratamientos de otras enfermedades y lo mismo. Si yo no estoy familiarizado con el manejo de osteoporosis, de diabetes, hipertensión o hipertensión refractaria, y aún así estoy manejándole los antirretrovirales, lo mejor es que se haga un manejo conjunto con los expertos para poder hacer, digamos, un consenso en cuáles serían las mejores dosis y la mejor forma de administrar los fármacos. Entonces, la primera comorbilidad que vamos a abordar es farmacodependencia y drogadicción. Se hacen las preguntas que ya dijimos con respecto al uso de alcohol, con respecto al uso de opioides, con respecto a los síntomas mentales. Y aquí resaltar o tener en cuenta que la adicción más importante en nuestro medio, que fue coincidente tanto en Europa como en Colombia, es la adicción al abuso de opiáceos. Entonces lo que se va a hacer es no se le va a retirar categóricamente el opiáceo y el opiáceo, sino lo que se va a hacer es simplemente hacer una terapia de sustitución paulatina, ya sea con metadona o con buprenorfina, teniendo en cuenta, como dijimos, buprenorfina interacciona mucho con efavirenz y con inhibidores de proteasa, entonces aquí toca tener cuidado de cuánto le vamos a dar dosis de cada uno de estos medicamentos, teniendo en cuenta que pueden aumentar efectos adversos como somnolencia, aumento del intervalo QT, riesgo de estreñimiento, riesgo de sobredosis, entonces siempre hacerlo de mano con un farmacólogo cuando se vaya a hacer este tipo o de toxicólogo clínico cuando se vaya a hacer, digamos, la intervención a este nivel, a nivel farmacológico. Siguiente, neoplasias, entonces siempre tener en cuenta que el paciente con VIH tiene riesgo tanto de neoplasias definitorias de SIDA como el linfoma de Burkitt, como el sarcoma de Kaposi, como el linfoma de primario del sistema nervioso central, el linfoma no Hodgkin de centro germinal, entonces tenemos que tener siempre en cuenta que pues estos pacientes, el manejo de estas comorbilidades es muy importante porque van a impactar en la calidad de vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo el tamizaje y el abordaje de las principales neoplasias que se ven en estos pacientes, que son el cáncer de ano y el cáncer de cervix, ambos relacionados con la infección por VPH, y en el que se había visto una mayor progresión, una mayor incidencia de estos cánceres, pero también una mayor recidiva de las lesiones preneoplásicas. Entonces siempre toca estar pendiente de estas lesiones en los pacientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con citología cérvico-vaginal, colposcopia y con citología anal. ¿De qué forma? Anual o cada 6 meses, dependiendo del riesgo que uno vaya mirando en estos pacientes de tener infección por VPH o si ya tiene historia de haber tenido pues infección por este virus. Cáncer de mama, tamización también, igual que las mujeres, cáncer colorectal, todos los pacientes que refieran dolor con la defecación o que tengan sangrado, que se les detecte sangre oculta, pues hacerle seguimiento o tamizaje para cáncer colorectal con sangre oculta en heces anual o una rectosigmoidoscopia para estar seguros de que no hay ninguna lesión sugestiva de neoplasia. Cualquier lesión que haya en el colon, en la mucosa del recto, se biopsia y se manda para patología porque el riesgo de progresión a cáncer de colon es alto. Siguiente, entonces, con respecto al estilo de vida, los consejos de la dieta ahí están igualitos para los que tienen infarto, problemas cardiovasculares y yo creo que igualitos para los que queríamos hacer seguimiento a nosotros. No consumir grasas saturadas, no consumir grasas trans, que menos del 30% de las calorías sean de colesterol, que sea un colesterol idealmente sano, que sea proveniente de grasas no trans ni saturadas, que idealmente sea un consumo hipocalórico. Acordarse que esos pacientes entre más calorías consuman, más grasa visceral van a aumentar, más enfermedad de hígado graso van a tener, disminución en el consumo de sal por el riesgo de hipertensión obviamente y de que pues desarrollen luego comorbilidades como enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular o enfermedad cardiovascular como tal. Y a las personas con sobrepeso o con obesidad recomendar más aún estas sugerencias en la dieta y en los estilos de vida y en la actividad física porque van a impactar directamente en la longevidad y en la calidad de vida de los pacientes. Siguiente. Aquí entonces vamos directamente con el consumo de tabaco. Entonces con los pacientes es mirar, ¿es fumador activo o no? Si no es fumador activo, simplemente decirle al paciente, perfecto, siga así, nunca cambie, acuérdese que el tabaco le aumenta el riesgo de cáncer
y le aumenta el riesgo cardiovascular, entonces señor, no fume porque usted tiene mucho riesgo para poder presentar este tipo de patologías. Y si lo está consumiendo, entonces le pregunto, ¿quiere dejarlo? No quiere. Si lo quiere dejar, entonces lo dirige a la consulta de psiquiatría y de farmacología para que empiecen no solo medidas de apoyo psicológico, sino también formulación, ya sea de parches de nicotina, de vareniciclina o de bupropión, pues para ayudarle con de la sensación de craving o de deseo de fumar al paciente. No se ha demostrado el beneficio de cigarrillos electrónicos en estos pacientes, entonces riesgo cardiovascular, lo mismo, calcularlo con la escala de Framingham modificada y ajustada a Colombia, eso ya quedó en las recomendaciones del 2018 para la enfermedad cardiovascular y VIH. Y directamente lo que uno tiene que mirar es mirar el riesgo cardiovascular a 10 años y si el paciente requiere manejo de alguna comorbilidad que le aumente el riesgo cardiovascular, ya sea hipertensión arterial, ya sea problemas de fibra, ya sea también la parte de la diabetes o de una intolerancia a la glucosa, y el manejo de los lípidos es muy importante. Y se establecen unos puntos de corte dependiendo si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular o no. Lo ideal es que nuestros pacientes con VIH manejen un colesterol LDL por el límite superior normal más bajo aceptado y un colesterol HDL por encima de 40 por encima de 40 para los hombres y por encima de 35 para las mujeres. Siguiente. Aquí pues con la hipertensión arterial, entonces nos plantean una gráfica que es en donde nosotros miramos según los factores de riesgo del paciente, ya sean 1, 2, 3 o más de 3 o si ya tiene directamente lesión de órgano blanco por hipertensión o si ya tiene documentado también diabetes, entonces y según los niveles de hipertensión arterial, entonces proponen las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Aquí tener en cuenta que los niveles de hipertensión arterial que nos están planteando para poder iniciar las diferentes modalidades de tratamiento van concorde a la recomendación de hasta el 2018 de las guías europeas, pero como eso ya se actualizó, entonces nos tocaría mirar si esta edición de las recomendaciones con respecto a hipertensión arterial se va a modificar, dado los nuevos parámetros. No tienen lesión de órgano blanco o pacientes que no tienen diabetes. Idealmente el punto de corte para tensión arterial sería menor a 130, 139, o sea, sería como el límite, y los 120, 129, y los pacientes que tienen más de 70 años, que ya son añosos, sí se les puede permitir digamos, un nivel un poco más laxo entre 130 y 139 diastólica. ¿Cuándo iniciar terapia farmacológica? Cuando cuando uno pues ya tiene de lesión de órgano blanco documentada, enfermedad cardiovascular o diabetes, o cuando si los pacientes se les hace las recomendaciones de estilo de vida, se les hace lo del ejercicio, lo de la dieta, y a pesar de eso no bajan las cifras de presión arterial y se hace un diagnóstico acertado, ya sea por medición continua en el consultorio o por un monitoreo ambulatorio de presión arterial, el paciente no mejora sus cifras de tensión, ahí es cuando se iniciará el manejo de la hipertensión arterial. Idealmente con IECA vara 2, y pues si es de raza negra se le pues inicia calcio antagonista o un diurético al paciente. Siguiente. Siguiente, pues ahí están las recomendaciones por edad y los fármacos que se deberían iniciar, y lo que recomiendan es un antihipertensivo tipo IECA vara 2 sumado a un diurético, en este caso similar a tiazida. Siguiente. Diabetes. Todo paciente que ingrese al programa de VIH tiene que tener una hemoglobina glicosilada y una glucemia central para ver si tiene o una diabetes, una intolerancia a la glucosa o una glucosa en ayunas alteradas. Y si se detecta directamente el paciente con diabetes o el paciente con intolerancia a la glucosa, se le hace todas las recomendaciones dietarias, se le inicia metformina si tiene indicado, no por guías de la ADA, por guías de diabetes, y idealmente se debe llevar una hemoglobina glicosilada de 7. Se mantiene un nivel de hemoglobina glicosilada de 7.5 solo en los pacientes más comórbidos y que ya sean de pacientes mayores de 70 años o mayores de 65. De resto, es mejor tener un límite un poco más estricto precisamente por el riesgo cardiovascular, el riesgo de síndrome metabólico y de complicaciones en estos pacientes, de por sí ya tener mayor riesgo de estas enfermedades. Dislipidemia. Todo paciente que tenga alterados los lípidos y que tenga enfermedad con VIH, ya que por consenso aquí en Colombia se debe iniciar manejo con estatina a dosis baja.
y teniendo en cuenta el esquema antirretroviral que tiene. Acuérdese que si tiene niveles de proteasa como lopinavir-ritonavir, darunavir-ritonavir, atazanavir-ritonavir, todos esos van a generar un aumento de los niveles de estatinas. Entonces lo ideal no es iniciar con la dosis plenas que conocemos, sino con la mitad, incluso a veces un cuarto de la dosis, e ir mirando el efecto sobre los lípidos, siempre y cuando pues el paciente se cuide en su dieta y siga las recomendaciones de ejercicio. Enfermedad ósea, a estos pacientes también se les hace tamizaje porque resulta que algunos antirretrovirales como el tenofovir, que utilizamos mucho, o incluso por la infección per se por VIH, tienen fácilmente una desmineralización ósea y tiene mayor riesgo de fracturas patológicas. Entonces a ese paciente se le debe decir, siempre que uno que presente fractura patológica, pedirle niveles de vitamina B, de vitamina D y niveles de calcio sérico, y pedirle también un análisis urinario. ¿Por qué? Porque también las nefropatías por VIH se pueden asociar con este tipo de patologías, pues con la desmineralización ósea y con fracturas patológicas y con osteoporosis. Siguiente. Si el paciente ya tiene fractura patológica, o si ya tiene documentado hipocalcemia, hipofosfatemia, fosfaturia, tiene disminución de la función renal, está consumiendo tenofovir en tricitabina y además otros fármacos que alteren la vitamina D, o es un paciente que pues casi incluso por hábitos la mayoría no tienen el hábito de exponerse al sol, entonces hacerle también idealmente una densitometría ósea por tomografía para mirar directamente si el paciente cumple o no de la definición, para iniciar el tratamiento de supresión con vitamina D y con carbonato de calcio. Siguiente. Bueno, ahí está lo de deficiencia de vitamina D, les ponen los rangos tanto para deficiencia como insuficiencia, pero mensaje para la casa, los pacientes que tengan deficiencia e insuficiencia de vitamina D, idealmente se manejan con 10.000 unidades inicialmente de vitamina para llegar a unos niveles mínimos de 25 o de 30 milimoles por litro de vitamina D a nivel sérico, para evitar pues el riesgo de fracturas patológicas y de osteoporosis y osteomalacia. Siguiente. Riesgo de fracturas, igual pues ya lo hablamos, están ahí las recomendaciones que ya se les dieron. Siguiente. Con respecto a la enfermedad renal, entonces uno siempre pedirle una creatinina, y si el paciente empieza a tener una disminución de su tasa de filtración o de entrada ya viene con una tasa menor a 60, empezar un estudio de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque puede ser o una glomerulopatía por VIH, eso ocurre en los estadios más avanzados o con viremias no controladas, o puede ser una tubulopatía por uno de los medicamentos. Entonces uno tiene que hacer ahí directamente es un estudio de la parte renal. Un examen fácil, hacer una tira reactiva. Si tiene una cruz o más de proteínas, se le pide una proteinuria y una creatinuria para hacer una relación proteinuria-creatinuria, o se le pide una albuminuria-creatinuria y se le empieza a hacer el abordaje de la patología renal para mirar si se trata del tenofovir que está consumiendo el paciente, si se trata de una nefropatía por VIH o si hay una causa secundaria adicional que me puede explicar la falla renal, una hipertensión, ya tiene enfermedad cardiovascular o la diabetes. Bueno, hacer todo este análisis para poder, digamos, abordar al paciente y evitar la progresión de la falla renal, que es un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes. Siguiente. Sigue Dani, tranqui. Entonces, ahí están, pues, digamos, los diferentes. ¿Me devuelves al anterior? Qué pena. Entonces, ahí están los diferentes, digamos, indicaciones para las diferentes glomerulopatías. Entonces, si ya definitivamente nosotros determinamos que el paciente lo más probable es que tenga una nefropatía por los antirretrovirales como el tenofovir, entonces lo que vamos a ver es un paciente que tiene efectivamente una relación proteinuria-creatinuria aumentada, tiene una tasa de filtración que cada vez va disminuyendo, no tiene hematuria en uroanálisis, y adicionalmente se caracteriza por una pérdida de fósforo a nivel de la orina y hipofosfatemia e hipocalcemia. Entonces, ¿cómo se confirma el diagnóstico en este escenario? Por sustitución del medicamento. Ya definitivamente descartamos el resto de patologías, se cambia el medicamento, si mejora la función renal y mejora el paciente y obviamente los niveles de fosfato y calcio, pues se hace el diagnóstico de tubulopatía proximal por tenofovir. Siguiente. Elevación de transaminasas, entonces en 3 pasos se evalúa. ¿Por qué el paciente puede tener transaminasas elevadas? Entonces uno dice, señor, usted está consumiendo un fármaco o productos herbales o productos naturistas o drogas ilícitas que puedan elevarle los niveles de transaminasas. Si el paciente está consumiendo eso, entonces
hay posibilidad de que esto sea distinto al antirretroviral, de que no sea, de que sea un medicamento distinto al antirretroviral, sí. Se puede suspender ese medicamento o ese medicamento naturista o esa droga, si se puede hacer, pues retíralo. Y si el paciente mejora, pues ya tiene el diagnóstico, era una sustancia exógena. Ahora, está el escenario de que el paciente no sea por una droga ilícita, no sea por el antirretroviral. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues pasar al siguiente paso. En este caso, sigue Dani, el siguiente paso a evaluar es excluir que no se trata de una causa infecciosa. Entonces, en este paciente importante mirar que no tenga hepatitis A, que no tenga hepatitis B, que no tenga hepatitis C. Entonces, se hacen las serologías para hepatitis A, para hepatitis B, para hepatitis C, para diagnosticar que esa elevación de transaminasas de marcadores de lesión hepática no sean secundarias a una infección y que pues, es una causa reversible, es una causa tratable. Entonces, toca siempre enfocarlo en ese sentido. Y tercer paso, si ya usted diagnostica y no se trata de hepatitis A, que no se trata de hepatitis B, que no se trata de hepatitis C, entonces pueden haber otras causas más raras que me estén explicando la elevación de transaminasas. Entonces el tercer paso y final es, ese paciente tiene enfermedad de hígado graso no alcohólico, entonces hágale una ecografía hepática, mire de los hábitos alimentarios, mire de los hábitos alimenticios, tiene una esteatosis asociada a una hepatitis C, puede ser, tiene una hiperplasia nodular regenerativa, muy raro. Otras enfermedades virales, citomegalovirus, virus de hepatitis E, virus de Epstein-Barr, causas no hepáticas asociadas, enfermedad celíaca, miopatía, hipertensión portal, falla cardíaca y más raras, hemosiderosis, hemocromatosis, hepatitis autoinmunes. Entonces, como que todo de primero es excluir que sean sustancias, ya sean fármacos psicoactivos, alcohol, productos naturistas, los mismos antirretrovirales. Luego mirar si no se tratan de hepatitis virales y ya después sin mirar otras causas un poco más raras. Sería como el abordaje en secuencia de las elevaciones de las transaminasas de los pacientes. Siguiente.